Cuando decidimos llevar nuestra vida sin una guía, fe o dirección clara, podemos perdernos y nunca encontrar el camino de regreso hacia nuestro mayor bien. ¿Cómo cambia el rumbo de una persona cuando descubre que la verdadera libertad no es solo física? Debe ser aceptada desde el amor, la fe y el corazón. ¿Qué hace que alguien, después de tocar fondo, decida levantarse a vivir distinto? Para ser más consciente, entregado y compartir con los demás aquello que lo llevó a encontrar la felicidad. Hoy, en el Dharma de Darme, nos acompaña Adrián Montemayor, quien en los momentos más complicados de su vida fue rescatado por Jesús, tocando su ser de una manera profunda, dándole un nuevo propósito: compartir a Dios desde su experiencia personal y a través de actos de amor en comunidad. Hoy aquí, en el Dharma de Darme, el guerrero del cuartel de Dios, Adrián Montemayor. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal, Alex? Muy bien, gracias. ¿Tú? Un gusto tenerte aquí. La verdad es que agradezco mucho tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada y haces muchas cosas. Y el que estés aquí dándonos un poquito de este mensaje que tú llevas a través de las diferentes cosas que nos irás platicando, para nosotros es muy enriquecedor. No, al contrario. Gracias a ustedes por el tiempo y, como te decía hace rato, por la disposición de hacer este tipo de espacios que la verdad siento yo que le falta mucho a la sociedad. Este tipo de espacios, de momentos en donde puedas comunicar unas enseñanzas para que las personas puedan entender nuevas cosas, bueno, no nuevas cosas, más bien cosas que se habían olvidado y dejado atrás, y ver que las personas se puede hacer algo diferente, y que también las personas puedan entender que hay herramientas buenas en las redes, bueno, en la internet, para que puedan ayudar a ser mejor personas, ¿no? Y compartir ideas, como tú bien dices, compartir ideas y que con una que se ganche, con una que se quede en los corazones de las personas, eso va a ser muy valioso para nosotros, y sobre todo que se ayuda a cambiar una vida o rescatar una vida, como nos irás platicando la historia. Sí. Pues ahora sí que valga la pena este tiempo y este espacio. Y pues para que te vayan conociendo, digo, yo te conozco ya desde hace tiempo, estuvimos juntos en el TEC de Monterrey, en la carrera de comunicación, jugamos por ahí fútbol en el representativo, le mandamos saludo a todos los ex borregos del repre de fútbol rápido, para que te conozcan. ¿Tú eres de acá de Monterrey? Sí, de aquí del sur de Monterrey. Mi familia de Monterrey viene de Cerralbo. Por ahí hay una tema en el cuestión de la familia de Diego de Montemayor, la que fundó Monterrey. Los hermanos de Diego Montemayor vinieron a Cerralbo, y como Diego Montemayor, esa es la historia que está atrás, ¿verdad? Como Diego Montemayor se equivocó en fundar Monterrey y fundó Cerralbo, le dijeron, ay no, es más para acá. Entonces dijo, entonces yo no fundé Cerralbo. Pero como se dieron cuenta que Cerralbo tenía minas, dejó unos hermanos encargados allá, y se viene Diego Montemayor, funda Monterrey, y esos hermanos se cree que venimos las descendencias, y de ahí parten dos familias que se llaman Montemayor en Cerralbo, y una de ellas somos nosotros. Y mi mamá, que es del lado de Guadalajara, y se casó con mi papá y se vinieron a vivir aquí a Monterrey, y pues bueno, aquí toda la vida al sur de Monterrey. Toda la vida en country, hasta el 2010, si no me equivoco. Y estudié aquí en el sur también, aquí en la colonia, el Paseo Colonia Residencial, en el Colegio San Patricio. En San Patricio. Y luego la prepa aquí en Garza La Güera, igualmente aquí en Brisas. Y luego pues el TEC de Monterrey acá en la colonia TEC. Oye, y yo me acuerdo de lo que platicamos un poco en la carrera, y a lo mejor también por eso te estiraste hacia comunicación, que tu papá era productor o tenía algo que ver con el cine. Y me encantaba la producción. Yo veía mucho a mi papá andar en la producción para ir para abajo, porque mi papá no solamente fue productor de cines, fue productor. Él en los 70s fue el primero en llevar a Joan Sebastián a un baile que hizo en Chicago, a Vicente Fernández. Mi papá era productor de músicos, llevaba a los terrícolas, a los pasteles verdes en años de los 70s allá, y él era locutor de un programa que se llamaba Fiesta Regional, y pues empezó a conectar con cantantes y con dueños de lugares, y pues dijo, aquí hay un negocio, y empezó a hacer bailes muy grandes allá. Entonces la producción la trae mi papá desde hace muchos años,
y mi papá, cuando yo fui creciendo, pues fue productor de, no solamente de cine, sino también productor de artistas, porque, por ejemplo, él fue el que debutó el grupo Pegaso, ¿no te acuerdas? Ese grupo de Sí, los sí. años, finales de los 70, principios de los 80, y trajo muchos grupos. Antes de ser grupo pesado, se llamaba Los Valientes del Norte, y mi papá traía Los Valientes del Norte por ahí de los 90, principios de los 90, Los Valientes del Norte. Mi papá termina el grupo y Beto Zapata se va o hace pesado. Entonces hace pesado. Entonces, desde ahí me llamaba mucho la inquietud ver a mi papá cómo hacían bailes, cómo manejaban grupos. Y luego mi papá fue productor de cine desde el 80, o sea, 81 fue la primera película. Y gracias a Dios, la oportunidad que tuvo mi papá pues, fue la película. Es la película todavía más taquillera de todo México. No es la que más lana recaudó por ser diferente, pero es la que más gente metió. Esa película se llama Pistolos Famosos, que fue un ícono aquí de Monterrey, es un ícono reconocido, se llama Pistolos Famosos. Salen los hermanos Almada, Lorenzo Monteclaro. ¿Y tú también actuaste en alguna de ellas? En la primera, que es Pistolos Famosos, fue mi primera actuación. Me dejaron en la calle para llorar y agarran una cantina, se agarran a balazos, y pues tenían que haber niños llorando si yo fui el primero. Pistolos Famosos rompió récord. Pistolos Famosos duró 2 años en cartelera. 2 años en cartelera. En un fin de semana en la Ciudad de México metió 1 millón de personas, Wow. cuando los cines eran de 1,000 personas y todo eso. Fue la primera película que se filmó totalmente en Monterrey y que rompió récords en todo México. Entonces, haz de cuenta que dicen, no, una película en Monterrey que se filmaba a medias, o sea, medio escenario en Monterrey y otro lado, pues nunca llamaba la atención. Y esta película rompió récords de taquilla y todo. Y a mi papá, bueno, él no lo inventó, pero con las películas que hizo le achacaron el cabrito western. Entonces, el género cabrito western, que es cabrito que de Monterrey, y western, tipo de películas del oeste, como hay otros temas, spaghetti western, que es en Italia. Entonces, a mi papá le atribuyen el cabrito western, y luego hace Cazador de Asesinos, hace otra película. Esa película no rompió récords aquí en Monterrey, pero rompió récords en Estados Unidos, en Chicago, Los Ángeles. La gente chicana latina se abalanzó, porque mi papá se agarró haciendo películas desde el 81 hasta el 85, 86, hizo 6, 7 películas, y luego volvió a hacer películas hasta el 90 y tantos. Entonces, siempre me gustó el tema de la producción y la actuación. De hecho, estoy registrado como el actor más pequeño de la ANDA en actuar. ¿Por qué? Porque la ANDA se fundó por esas fechas. O sea, había más actores, lógicamente, pero no se había fundado la ANDA. Entonces, cuando se funda la ANDA, Te yo, registran. yo soy el actor más pequeño bueno, fui el actor más pequeño, porque no, ya no va. Tenía como 2 años, algo así. Entonces, pues bueno. Silencio Asesino fue el debut de Alejandro Camacho en el cine. Y pues los que les encanta el cine, si conocen al Flaco Guzmán, fue el primer papel malo de Flaco Guzmán, o sea, haciendo un personaje malo, No, no de comedia no de como comedia, sino regularmente lo hemos visto, ¿no? era el líder de un grupo de secuestradores. Entonces lo hizo muy bien el Flaco Guzmán, la verdad me llamó mucho la atención. Y entonces me gustó el tema, ¿no? Mi papá tiene una pausa ahí por ahí desde el 86 hasta el 91. En el 91, en esa parte ya el cine mexicano se había caído mucho, porque empezaron a ver que el género cabrito western estaba boom, muy alto. Entonces dijeron, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, vamos a hacer películas más baratas, y viene lo del home office. Entonces el home office fue el que vino a arruinar todo, porque el home office hacías una película por 20, 30 mil, 50 mil dólares cuando mucho, y en 2 semanas. Cuando nosotros nos tardamos un mes y medio en hacerla, y te estoy hablando de producciones de 200, 300 mil dólares. Eran buenas producciones, Buenas con producciones. todo lo que tenía que haber alrededor. Oye, has mencionado mucho a tu papá, pero ¿cómo se llama tu papá? Reyes Montemayor. Reyes Montemayor de La Paz. Y él, cuando ya vienen los 90, yo tenía 11, 12 años, más o menos, fue en el 91. Me invita a participar, me dijo, oye, voy a volver a traer. Pero lo que te cuento ese lapso es que, como se habían venido los video homes, mi papá le había perdido noción al cine. Entonces, ya cuando se vuelve al cine, no vio el antecedente que había en esos 6 años que él había dejado, y dice, vamos a hacer una película. Acabó de hacerlas, pero el cine había cambiado como no tienes una idea enorme. Me dijo, mi papá, vente, te voy a invitar para que salgas de actor, prepárate. Me dio un tiempecillo para prepararme,
para meterme, me involucró en la producción siendo muy joven, yo tenía 12 años y me involucró en la producción, entonces me di cuenta que me fue gustando la producción, me di cuenta que me gustaba en ese momento, y a la edad de 12 años, sale la película que se llama, bueno, Pistolero Sueldo o Asesino Sueldo, pero bueno, sale ahí también Carmen del Valle, sale Fernando Almada, el Chichás, el comediante Chichás, sale Lorenzo Monteclaro y por ahí salen un montón de más. El altote Río Bravo, un cantante que era Rigoberto Rosales, perdón. Y, y se hace la película y esa película yo la viví como actor y productor. O sea, yo era responsable de cierta parte de la producción. Digo, no me dio una responsabilidad tan grande, la verdad, pero me gustó porque empecé a aprender. Entonces yo me llevaba con los técnicos, me llevaba con las personas, conocía todo, conocía lo que se hacía, las luces, por qué. Yo ponía los estopines eran los balazos. Hazte cuenta que aquí te van a poner los estopines para explotar los estopines. Antes los tenías que meter con madera para que no te dé el golpe hacia atrás, y luego le tienes que meter tipo una moneda atrás, algo para que no te dé el golpe para atrás, y luego cómo explotar, llenabas con tipo que se viera real, un preservativo, y luego le tenías que poner arriba unas servilletas para que las servilletas parecían los pedazos de carne y cositas así. Entonces vas aprendiendo muchas cosas que pues no te enseñan, ¿no? Porque siempre fui un niño muy, muy abusado, o sea, de hecho tú lo vas a ver, nuestra generación era mucho más abusada que las de hoy en día. O sea, hoy en día un niño de 2 años no era lo que fuimos nosotros a los 12 años. Nosotros ya estábamos muy despiertos, no en cuanto a la maldad, no. sino en cuanto a cómo se hacen las cosas. Ya éramos más hombrecitos, digámoslo así. Mi papá me responsabilizó, perdón, y me gustó la producción. Y desde ahí ya me gustaba antes de más chiquito cuando veía a las personas haciendo cosas. Pero ahí esa época fue donde yo entendí y dije, pues me encantaría ser productor de lo que sea. O sea, me gusta la producción. He hecho muchos eventos de producción de eventos a lo largo de mi vida. La sigo siendo todavía productor porque me encanta la producción, me encanta producir. He sido productor de podcast, he sido productor de eventos de peleas de box. Ahorita todo en la actualidad tengo 2 gimnasios de box, y en esos gimnasios hacemos eventos de box donde metemos 200, 300 personas, y pues es una producción, porque yo lo que entiendo es para hacer un evento tienes que vender todo el concepto completo. es todo correcto. Lo que hay. Le tienes que dar la experiencia al cliente. Y eso es lo que a mí me llama la atención de la producción, es generarle la experiencia al cliente o la persona. Hizo otra película de mi papá que se llamaba Tragedia en los Cañaverales. Y esa película fue la única película que no salió del cine de mi papá. O sea, nunca salió. No, ahí tenemos la película, pero nunca salió. La hacemos en Guadalajara, 100% en Guadalajara fue la película. Ahí sale también Fernando Almada, sale otra vez Rigoberto Rosales, sale Carmen del Valle, y salen varios artistas ahí de la época. También sale que Roberto Cañedo, es de la dinastía de los Cañedo, que son hermanos de la época del cine de oro. Yo a Roberto Cañedo lo conocí en el 80, cuando yo era bebé, en Brazos, y de esta película que hizo mi papá, la última, fue en el 92, creo. Y en el 92 pasaron 11 años más o menos. Entonces me dejó de ver de un niño de 2 años a un niño de 13 años por ahí. Entonces cuando me lo vuelvo a topar, él me agarra, casi me agarra como su hijo, me dio lecciones de actuaciones otra vez. Él me preparó mucho para la actuación, me enseñó a cómo hacer diálogos más fácil, cómo meterte en el personaje, muchas cosas me dio. La actuación me gusta, pero no es lo mío, o sea, sí me gusta, lo puedo desarrollar, pero no me gusta. Y él me llevó mucho esa parte, entonces le agradezco todo, porque estás hablando de un señor de la época de la época del cine De oro. De oro. Y pues bueno, una de las grandes experiencias que tengo es ese personaje, o sea, el señor Roberto Cañedo, no una vez ni una tarde, o sea, por meses dándome clases de actuación, o sea, cuando dices, pues, ¿cuándo este personajazo? Y esas experiencias me marcaron, me gustaron, y de alguna manera pues quería continuar yo haciendo algo así. Entonces, por eso me meto a la carrera de comunicaciones. En cuestión de secundaria, preparatoria, ¿fue tranquila? ¿O cómo era tu ir y venir de repente entre producciones y tu vida regular, no? ¿Tienes más hermanos?
Tengo dos hermanos, uno que se llama Anel, Luz Anel, mi hermana, que es 1 año y medio menor que yo, y mi hermano Reyes, que ese sí son 12 años menor que yo. Y mi escuela, yo empecé en el Mark Twain, una amiga de mi tía, la hacen directora del Colegio San Patricio, y pues me dice, oye, pues vente para acá porque es un colegio más grande, lo acaban de abrir y que bla, 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 y me cambian al Colegio San Patricio, me voy al Colegio San Patricio, mi infancia, la, la, la primaria normal, etcétera. Después hacen la secundaria y ahí estoy en la secundaria. En la secundaria, yo empecé la actuación en secundaria. En mi primer año de secundaria fue cuando me tocaba actuar. Y de hecho, mi directora era Blanca, Miss Blanca, que por cierto le mando un saludo si nos ve, porque sí me siguen en las redes sociales mucho. Miss Blanca. Y ella, le tengo mucho cariño porque ella me acuerdo que una vez me citó y me dijo, oye Adrián, me dijo tu mamá que van a hacer unas películas, así, así, ya sabes que la disciplina del colegio es así, así, y tú no eres muy disciplinado, que digamos, porque era bien travieso, me dice, te va bien la escuela en calificaciones, pero no eres disciplinado, o sea, siempre tengo reportes tuyos de estar ahí haciendo cosas entre la bola. Por esta vez te voy a dejar ir, pero por favor, haz las cosas bien, concéntrate bien y haz esto. Me acuerdo que me dio un sermón muy padre que sí me cambió la vida porque son de las veces que se te queda marcado el sermón para cuando vas a hacer la cosa, dices, oye, hay personas que me dijeron algo para hacerlo bien y pero lo voy a hacer bien. O sea, eso me quedó marcado. Confío en ti de que, órale, dale, Sí. pero vas a hacer las Yo cosas te voy a en dejar orden. faltar aquí una semana y la otra semana y te voy a poner, pero tú también le vas a echar ganas allá porque también quiero que estudies esto porque si no vas a llegar y vas a reprobar el examen y no es así. Entonces me dio una facilidad de faltar como 2 meses porque, pero por lapsos, ¿no? No, o Ujú. sea, no en un periodo falté una semana y luego faltaban 3, 4 días y la otra semana y así. Entonces se cuenta que pues se me quedó mucho la responsabilidad porque tenía que estudiar, o sea, yo iba a hacer, a hacer la parte de producción y luego la parte de actuación y luego aparte estudiar, porque tenían, o sea, Era parte era de... parte de de la responsabilidad que yo me había, o el pacto que yo hice que hicimos más bien con la directora de la secundaria. ¿Cuándo empieza el Adrián que yo conocí relajiento, que andaba en todas las fiestas, que andaba, ahora sí que divirtiéndose? Y también, dentro de todo esto que vivías, ¿en dónde estaba Dios en ese momento? ¿Lo conocías? ¿Lo tenías ahí? Yo me volví relajiento como en sexto de primaria o primero de secundaria. Digo, siempre he sido un chavo, ¿cómo te puedo decir? Que siempre le gusta estar ahí en medio de todo, pero en sexto de primaria como que eh, me empecé a hacer más como que mis propias bolitas y me empezaba a andar para arriba y para abajo, como mis papás no me decían nada, tenía chofer en la casa, entonces, o sea, mis papás no era como que teníamos partido de fútbol y iban mis papás a verme, no. Cuando estaba chico jugaba fútbol americano y sí me iban a ver, pero ya después crecí como que ya dijo, no, pues él por su lado. Entonces de cuenta que tenía partido de fútbol o algo y pues vete con el chofer y vete con el chofer y te das cuenta que como que al final de cuentas no es que no les importes, porque al final de cuentas les importas, pero al final de cuentas es un tema como que De ya, relación. ya te sientes un poquito también hasta más libre y cosas así. Entonces, imagínate yo, a mis 12 años, hasta que le dije a mi papá, ¿sabes qué, papá? Pues ya, ¿para qué ocupo chofer? Mejor dame carro. Yo a los 12 años tuve carro, o sea, en segundo de secundaria yo me iba en carro a la escuela, en segundo de secundaria. Entonces ya tenía muchas libertades, pues nadie se daba cuenta de lo que echaba en el carro y así, y entonces ya echabas tus primeras cervezas a los 12 13 años con amigos, ganábamos un partido de fútbol y todos, vénganse conmigo, se venían conmigo y mi papá tenía una quinta acá en la carretera nacional y nos íbamos a la quinta a tomar a la edad de 12 13 años. Llegué a la prepa y en la prepa pues fue un cambio muy grande porque pues en aquellos tiempos pues no conoces a muchos más que a los de tu salón y dos, tres por ahí de repente y de repente toparte a la prepa y conocer un mundo de gente, la gente que ya te conocía te va como que manteniendo un cierto, no, estás bien relajento, bien así, entonces tú pues no hay ni para Se va dónde. haciendo la fama. Sí, se va haciendo la fama y te vas ahí. Yo siempre he sido creyente por Dios por una cosa de mi papá, que una vez, eh, en la casa de mis papás, la puerta era una puerta americana, no sé si te acuerdas de las puertas americanas, pero las puertas americanas tenían una rendija abajo
para que pasara el aire por toda la casa, porque en Ujú. Estados Unidos se utilizaban mucho los aires acondicionados, que en Monterrey no se utilizaban tanto en aquella época, en los 80s, hasta más que ciertas personas que tenían el alcance económico. Ujú. Entonces, lo que hacía era que es para que circulara el aire por toda la casa. Y de esas rejillas que estaban ahí, una vez que mi papá venía en muletas, se cayó y se metió la muleta y quebró de 4 o 5 rejillas, quebró las 2 o 3 rejillas. Entonces siempre quedó así, ¿verdad? Entonces una vez mi papá pasa corriendo, y va a su cuarto y cierra la puerta y se pone en cara al lado de su cuarto. Y para mí era bien diferente porque mi papá siempre fue una persona que tenía mucho, pues, mucho dinero, mucho poder, muchas cosas. En aquel entonces, pues digo, producía cine, esto, que el otro, tenía a los artistas aquí en la mano, tenía a los políticos de Nuevo León aquí en la mano, tenía a toda la gente aquí en la mano. Ver a mi papá siempre con guardaespaldas, porque no era uno o dos, eran como 4 o 6. Ver mucha gente que venía con él y él, o sea, siendo una persona de 30 y tantos años y las personas, pues cómo lo trataban y todo eso, de repente ver a mi papá correr, hincarse, pues fue un shock como que dices, ¿qué está pasando? O sea, para mi papá es el hombre más fuerte, y no porque digo mi papá es el hombre fuerte, no, porque lo ves en la gente que está alrededor. Mi papá hacía fiestas y todo el mundo lo adulaba, todo eso. Entonces, llegar a correr y ver que se hincó, y me la quedo viendo, mi cuarto estaba al lado del otro cuarto, entonces bajo la mirada y me acuerdo que estaba en el piso, y estaba viendo el piso y veo que se hinca y todo, y cuando estaba hincando y platicando con alguien, con Dios, pues ya abro la puerta y me meto. ¿Qué te pasó, papá? ¿Todo bien? Y yo estaba chiquitillo, tenía tal vez unos 6 años. Entonces me dice, sí, mijo, todo bien, nada más que recuerda que cuando siempre tengas un problema, Dios existe y Dios siempre te va a escuchar. Porque Él es Dios y Él todo lo puede. Y se me quedó eso. Entonces, cuando se me queda eso, desde ahí entendí que existe un Dios. O sea, yo dije, si mi papá siendo ¿Quién es? quien es, y viene y se le hinca a este Dios, pues tiene que existir. Y para mí, esa fue mi primer, digámoslo, encuentro y revelación con Dios en el sentido de esa manera, ¿no? Y de ahí fue lo que me marcó mucho mi vida para después conocer más a Dios mucho más adelante en mi vida. En la prepa también practicaba fútbol, entonces por eso conozco a Irami y los Azales y todos ellos que jugamos. Después nos fuimos al fútbol rápido, Al abuelo, al al patotas Patas y al Negro. y al negro. Y en la prepa jugábamos mucho fútbol y estábamos en el equipo representativo y toda esa parte. Pero de hecho ahí fue un problema porque, haz de cuenta que como yo vienes arrastrando problemas desde los 12 años, donde pues, nadie te vigila y empieza a tomar y a tomar y a tomar y tomas más que otras personas, te va relegando de los deportes, de muchas cosas, porque por indisciplinado te vuelves y te pasa eso. Digo, en la prepa, yo perdí mi puesto por andar de relajito y borracho. ¿Siempre jugaste de portero? O No, yo me jugaba también acuerdo que delantero delantero, y ¿ah? portero, pero las demás facultades tenías en la portería. En las delanteras tenía muy pocas, pero me gustaba. Pero en la portería sí era muy bueno. Y luego, todavía sigo porteriano. Todavía. Ahí, digo, ya duré rato que no, pero ya volvimos. Gracias a Dios. Y en la carrera, de hecho, en la carrera vuelvo a perder el puesto Con Dares. no, con Ultra. Ay, con Con Ultra, es Ultra, verdad. porque llegábamos borrachos a los partidos, a él, el negro y yo, ya lo que me va a hacer, pero bueno, llegábamos borrachos a los partidos, y como llegaba borracho, él no se notaba tanto, pero a mí me metían goles de media cancha, tiraban pues, y aquel nomás hacía un lado algo y Y ya, ya. y aquel no se notaba. Entonces nuestro entrenador me dijo, Max, hoy la primera vez me llamó la atención, la segunda vez, y ya la tercera me dijo, ya no te puedo aguantar, ¿verdad? Y me relegó a la banca. Pues ya no puedo hacer nada por ti a menos que no quiera. Y ahí todavía no entendía ahí que esa parte, te lo prometo que si lo hubiera entendido desde prepa, no tomaría alcohol en exceso o no tomaría alcohol. Porque sé que eso es una cosa que... el alcohol, no te estoy diciendo que sea... Yo como le digo a las personas, el alcohol, si tú lo tomas, no es malo. El problema es La cantidad. la cantidad y el cómo te lleva a tomarlo. Entonces, y cuando estaba en la prepa, pues eso fue lo que me orilló a no tener un puesto titular, o sea, a salirme siempre de los representativos. En la carrera duré un año con el puesto titular, pero
se te sube un poco el ego, te subes a un ladrillo y te empieza a tomar y pues bueno, te van quitando el puesto hasta que el coach te llama la atención varias veces y me sacó del equipo. Yo fui adicto a la cocaína nada más. O sea, yo nunca probé muchas otras cosas, pero probar. La cocaína fue la que sí me enganchó. Es que al final de cuentas la cocaína es la que tiene, o en aquel entonces, porque luego te explico, porque ahorita las drogas han evolucionado y como han evolucionado, ahorita todas las drogas te enganchan. Es que, no, es que antes la marihuana no te engancha. No, ahorita ya te engancha por el anfetanilo que traen. O sea, la marihuana la rocian con anfetanilo, todo lo hacen con anfetanilo. Entonces, eso es lo que te engancha, ¿no? Antes no tenían anfetanilo y pues no te enganchaba tanto, pero la cocaína sí te enganchaba. Entonces, el engancharte a las otras drogas, pues no, nunca me engancharon. Ya que tengo muchos años estudiando ese tema y todo eso, no son ni dos ni muchas vertientes, es una sola. Después de ahí parte hacia otra cosa, que por ejemplo, todo viene del daño emocional, todo. El que consumas drogas nunca es para divertirte, nunca es para divertirte, es para tapar un vacío emocional que lo haces divirtiéndote, ¿sí me explico? Ujú. O sea, es diferente, pero todo viene un daño emocional que tú traes en el alma. En el alma. El hombre es espíritu, posee un alma, que el alma es la mente, las emociones y la voluntad, y vive en un cuerpo. Entonces, eh, el espíritu fue lo que Dios creó a su imagen y semejanza. El alma es la mente, las emociones y la voluntad, en donde yo le digo a la gente, mira, luego lo pones en su casa, pero puedes agarrar en la mano así, imagínate un limón verde, pero ácido, pero ya que te lo imagines, imagínatelo, créalo, búscalo, y acércalo a tu boca y dale una mordida, pero necesitas verlo. Cuando tú lo haces eso, se te hace, siempre que hago el ejemplo en las pláticas, todos, se te hace aquí. Y empecé a salivar. Bueno, sí, ¿por qué? Porque es algo que está en el alma que te marcó las emociones, sea bueno o sea malo. O sea, el limón no tiene que ver, pero te marca las emociones y te lo expresa ¿cómo? En el cuerpo. O sea, ¿entendiste cómo te expresó el salivar? Bueno, es lo mismo que produce un daño emocional. Un daño emocional, cuando tú lo ves de esa manera y lo recuerdas, te produce el salivar, que no es el salivar, y te produce esa reacción de la que tú quieres escapar. Y para eso buscas esto, y que es la diversión. Entonces, la droga nunca es para divertirte, la droga siempre es para escapar de un daño emocional que tienes, ¿no? Yo en mi caso tenía varias heridas emocionales, una de mi papá, a pesar de mi papá, de tenerlo en un pedestal y todo eso, pues fue una persona muy ausente, porque se la pasaba mucho de viaje por esto, por aquello, y era muy pechanguero mi papá. De ahí saqué, ahorita que me decías, oye, ¿por qué eras así o este? De ahí lo saqué. O sea, para mí era normal, porque mi papá se perdía 2, 3 días. Mi papá tenía mucho dinero que agarraba, tenía su avión privado, y decía, ahorita vengo. Y se iba en la mañana y se iba de fiesta en Acapulco, y para el otro día en la mañana o en la noche regresaba, pues ya bien enfiestado, ¿verdad? Todo ese tema, esas partes emocionales que tú vas viendo, que te van produciendo dentro de ti una falta de conexión con tu papá, te va a falta, oye, mi papá no está para esto, no está para aquello. Todas esas partes te van produciendo una falta que se va rompiendo en tus emociones, ¿no? Esa es una de las cosas más grandes que me pasó a mí, la conexión con tu papá. Es una buena persona, hoy hablo todos los días, ahorita no tarda en timbrarme el teléfono para decirme, hey, ya va a empezar el juego, porque es bien rayado, y metió gol rayado, o sea, esto, y nosotros tengo una super comunión. Cuando él viene aquí a Monterrey, casi yo suspendo toda la agenda porque me lo llevo a comer, o sea, a él le gusta comer todos los días, entonces vamos a comer fuera todos los días, paso ese tiempo con él, mucho tiempo de calidad, y como no puede caminar, es difícil, pero todo eso lo valoro porque yo lo ayudo a caminar, lo ayudo a ir al baño, sí me explico todo eso. Entonces lo valoro mucho esa parte, aunque digo, en su momento uno puede decir de antes, pero pues él no estuvo para ti. Pues sí, pero sanas las heridas y ahora yo tengo que estar para él, ¿no? Entonces son cosas que ahí vas. Entonces, esa parte, Dios me ha dado la oportunidad de sanarlo y de hacerlo ahora yo para él, no estar ahí cuando él no estuvo por mí. Y como ya no tengo ese limón verde que me produce esa sensación, ahora tengo un flan que me produce esa sensación, entonces ya no veo el limón verde, veo el flan, veo lo dulce, entonces me produce algo dulce, ¿no? Entonces esa es la parte en la que
Es una de las partes que más me marcó mucho la herida emocional, ¿no? Tengo 3 accidentes de pérdida total, gracias a Dios, ninguno de ellos se murió nadie. Y tengo 3 inicios de sobredosis de droga y la parte que ahorita lo vamos a la cárcel, Eh, de chico, te digo que yo manejaba muy chico, manejaba desde los 2 años. Entonces yo tenía un máximo 91 en el 91. Entonces tenía un guía 91. Entonces pasé de un carro que iba muy despacio a un carro que podía producir. Y pues como todo chavo, me puse a jugar carreras y, y en unas jugando carreras me metí abajo un camión y metí todo el carro abajo un camión. Entonces pues bueno, ahí fue mi primer accidente. Creo que lo hice perder en el 92. Y en el 93 me dieron el otro carro, y que fue el que tenía en la prepa. Y luego en la prepa, ya finalizar la prepa, veníamos de casa de una amiga, pues borrachos a las 3 de la mañana, jugando carreras. Era cuando cayó agua hielo en el 97. Y cuando cayó agua hielo en el Parque Canoas, ya se había ido un amigo por el barranco, por el barranquito, que veníamos de la misma fiesta. Entonces ya estaban los medios de TV Azteca ahí, estaban filmando. Y y de repente no me dicen, a la madre, ahí viene otro. Y voltean la cámara y se ve la camioneta dando vueltas, girando. Y fíjate que ese fue otro encuentro con Dios, porque si vienes de allá para acá hasta el Parque Cano, está la curva. Ujú. Ahí en la curva, antes era un camellón, pero tenían los de estos de cemento Sí, era muy alto. muy alto. Entonces mi camioneta, haz de cuenta que se va así, choca con una patrulla, la volteo a la patrulla y se va directamente hacia el camión. Yo les tengo que fue Dios, que fue una mano de un ángel, porque la camioneta es imposible que fuera así. Se ve en el video, porque está el video, te digo, los camarógrafos están ahí. Se va la camioneta directamente al camellón y se ve cómo, así, mira, así el camellón y mi camioneta se ve cómo hace esto, gira sin tocar el camión, sale disparada para la otra patrulla que estaba entera y a la otra, pum, también le pegué la volteé. La camioneta gira y queda de frente. Recuerdo que cuando despierto veo la camioneta todo y va derecho, pues vámonos. Y como nomás era la caja la que se había golpeado, no tenía ni un daño las llantas, ni el motor, ni nada. En realidad era la pura caja, los costados de las cajas que estaban así. Y me fui para mi casa. Y vivía aquí en Country, y pues estaba bajito, se veían las patrullas y todo. Y al otro día, pues ya, pasó un problemón y todo. Gracias a Dios nadie se murió. Este, y ese fue un choque que yo sí venía alcoholizado, venía jugando carreras. En el primer choque no venía alcoholizado. Pero en el segundo sí venía alcoholizado. Y en el 98 me acuerdo que fuimos de antro con mis amigos y le dije, no voy a tomar. Llevo 2 años chocando en esta misma fecha, en noviembre. De hecho, en noviembre fue. Ya ahí vengo el 96 y 97 chocando en la misma fecha. Dije, no, pues de menso tomo, no voy a tomar. Entonces le dije, amigo, no voy a tomar. No tomé en toda la noche. Era cuando estaba de moda el conductor designado. Ujú. Entonces yo me dieron un brazalete conductor designado, te pagaban todas las bebidas de agua y sin alcohol gratis, te podías tomar todas las cocas gratis, no había ningún problema. Y pues era lo único que no estaba tomando y me acuerdo, terminan mis amigos vámonos, pues órale, pues yo soy conductor designado, váyanse, súbense. No, pues a toda. Venían por Entonces, Río Nazas, bajamos y al bajar ahí, Luis Elizondo, este, eh, cruzamos y al cruzar nos sale por la calle del parque donde venían de los tacos, ujú. una camioneta Por Río Pánuco. sí, sale la camioneta, se hace hasta el lado así, ¡fum! Y luego la acelera todo lo que haga la camioneta. Yo acababa de cruzar el semáforo, no había tomado nada, me hago a mi derecha, pues dije, pues este vato viene en contra, me hago a mi derecha, pues él se hace para de frente. ¡Pum! Y el único que fui al hospital fui yo, o sea, todos los que iban en el carro, todos bien. Pérdida total. Pérdida total, el motor se mete dentro del carro, en el dedo del pie se me disloca, aquí traigo una herida, me llevan al hospital y todo, y hablo con mis papás y todo bien, no se preocupen nomás fue esto y esto, y listo, todo bien. Y ahí fue donde me empecé a dar cuenta, entender un poquito que decía, la vida debe tener un sentido, o sea, la vida debe tener un sentido y ese sentido debe ser tan poderoso que Dios me tiene vivo. O sea, me tiene vivo que quiere que lo cumpla. Y hasta ahí me quedé así como que esa parte de que iPhone, yo creo que desde el lapso que te digo de mi papá, desde que lo vi en cárcel,
tal vez pudo haber por ahí otro por ahí, pero no recuerdo, pero tuvo que haber algo. Tendría que meterme más a fondo, pero no recuerdo. Hasta ese momento donde volví a entender que Dios me estaba cuidando, o sea, que Dios estaba, eh, quería algo con mi vida. O sea, Tenía algo para ti preparado que tú no entendías, pero que tú estabas ahí para algo. es correcto. Pero pues uno como no sabe mucho o no entendía mucho porque no nos inculca tanto a esa parte, que es una de las cosas que yo ahorita trabajo mucho para eso, para que los papás inculquen a los niños de Dios. Yo no comparto la idea que tú le tienes que decir al niño lo que él quiera creer. No, tú como papá, tú creíste en algo. Así sea que el color amarillo es amarillo, tú vas a creer que el color es amarillo. Por esta razón. Claro, cuando tienes las bases sólidas, ¿verdad? No puedes hacer que, no, vas a creer porque yo quiero. No, no es porque yo quiero. O sea, tú vas a creer esto y vas a hacer. Si yo le doy, bueno, si tú quieres ser el color amarillo, pero es rojizo, es tuyo, es el niño. No es así. Yo no le puedo enseñar a mi hijo que mi hijo puede ser niña o puede ser niño. No, biológicamente es niño. Hay niñas, pero él no puede ser niña por esto, por esto. ¿Sí me explico? Entonces, yo siempre le digo a los papás, eh, es la chamba del papá, educar a nuestros hijos, y educarlo no es que seas buen niño, educarlo es formarlos dentro de su forma de pensar para que ellos piensen lo mismo que tú has pensado, no de la manera autoritaria, sino de la manera de entendimiento y conocer las cosas. Por ejemplo, vas a pensar de esta manera porque yo lo digo, eso está mal. Vas a pensar de esta manera porque yo creo de esta manera y esto es lo que yo creo que es correcto. Pues eres mi papá. Y si tú crees que es correcto porque tienes las bases, pues yo también. ¿Te puedes equivocar? Sí. Pero eso yo lo tengo que averiguar más adelante. Por eso los hijos tienen que ser mejores que nuestros papás, porque nos van subiendo bases y nos van poniendo bases y bases y bases. En aquel entonces mi abuelo o los abuelos pues no tenían tanta información, y luego mi papá pues un poco más que mis abuelos. Hoy en día que tú y yo digamos que no tengamos información o que no podemos, es un pretexto. La verdad, tenemos información. Olvídate de las redes sociales. Para ti, para nosotros, había muchos libros. Ujú. Y de una manera muy fácil de conseguirlas, a comparación de nuestros padres. Ahorita no hay pretexto. El problema de hoy en día es ahora la sobreinformación, que ahora tengo que empezar a desmenuzar, ¿verdad? Lo que sí es correcto y lo que no. Entonces, en esa parte, pues digámoslo así, que en esa parte cuando pasaban todos esos accidentes, como que no entendía muy bien y mi mamá siempre me inculcó ir a la iglesia, católico. Me inculcó mucho ir a la iglesia, ir a la iglesia. No me gustaba ir tanto a la iglesia, pero sabía que existía Dios. Ujú. ¿Sí me explico? O sea, lo tenía presente, pero no era practicante. Sabía que existía Dios y de repente platicaba con él y de repente no. Y así, ese tipo de cosas. Pero ese accidente me marcó mucho porque entendí, dije, pues tiene que haber algo. O sea, ya llevo 3 accidentes y tiene que haber algo. O sea, tiene que haber algo que me está manteniendo aquí vivo en la tierra. Yo no sé si les pasó a muchos de ustedes, pero los pensamientos de soledad y suicidio y depresión, a todos nos han pasado. No hay Ujú. quien diga, a mí no. ¿Por qué? Porque no son pensamientos tuyos. Cuando tú empiezas a ver la palabra de Dios, tú entiendes que el diablo te está atacando muy fuerte y que esos pensamientos no se vuelven tuyos hasta que tú los tomas, los aceptas y los vives. Pero el diablo te está atacando. Y a todas las personas les ha atacado con la depresión, con el suicidio, con todo eso. Entonces, a nuestra edad, los jóvenes, por eso yo siempre les enseño a los chavos y a todo eso, esa parte que hay que rechazar los pensamientos porque los pensamientos son tuyos. La mayoría de los jóvenes piensan que los pensamientos son nuestros y no son nuestros. La mayoría de ellos no son nuestros. Son, son, son como ondas radiales que están aquí moviéndose a través de las influencias demoníacas, como también hay pensamientos buenos que no vienen de ti, que muchos vienen de Dios, cosas de esas. Entonces los pensamientos malos te está atacando constantemente. El problema es cuando tú tienes esa edad, tú dices, pues hay un propósito, pero pues a nadie le importa. O sea, que ¿sí me explico? Ujú. Entonces empieza a cuestionarte mucho la vida en base a los pensamientos negativos que han llegado a tu vida y que tú crees que son ciertos. Entonces esos pensamientos que tú crees que son ciertos, por eso los índices de suicidio ahorita para los jóvenes es muy alto, más alto que en otros tiempos, porque por la tanta información que ellos permiten que entre a sus vidas. Entonces tú dices, pues no le entiendo a la vida, ¿verdad? O sea, y como no hay nadie quien te la explique, no hay nadie que para eso son los papás, pero pues mis papás estaban muy lejos de ser unos papás perfectos y unos papás que te inculcaran más y me inculcaron hasta donde pudieron.
y ha servido porque aquí estoy. Que quisiera haber tenido más, pues sí, pero pues a la chamba que me toca a mí con mis hijos, por eso yo a mis hijos les invierto mucho tiempo de calidad, no solamente el pasar tiempo, sino en enseñarles conceptos y vivir bajo los conceptos, y, y estar con mi papá. Entonces toda esa parte a mí me fue como que esos pensamientos negativos, como que no entiendo la vida, pues ¿para qué existo? Pues sí es cierto, pues si me muero no pasa nada, ¿verdad? O sea, o esto, aquello, lo otro, entonces como que vas quitándole un poquito la pregunta, el sentido de la vida, y vas como que postergándolo, ¿sí me explico? Como que lo vas postergando y dices, no estoy diciendo que todos, pero de 10 8 lo hacemos así. Ujú. Y los otros 2 van y buscan a esa temprana edad eh, el sentido de la vida y se dan cuenta de Dios. O sea, muy así. En el 98 entramos a la carrera, en el 98. Ujú. Sí, entramos en el 98, ¿eh? Por Sí. ahí sí, más o No, menos. sí, 98, 2002, sí, sí, fue 98. Entramos a la carrera, que ahí es donde te conozco, y pues ya venía bien relajiento. Después de esa parte relajienta, te vas juntando con personas, pues ya vas teniendo más edad, te vas juntando con personas que no te convienen, te vas juntando con personas que ya no solamente consumen droga, sino la venden la droga y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues conocí unas personas digámoslo, pude comercializar muy rápido el negocio de las drogas. Tuve la oportunidad de ganar mucho dinero en las drogas. Desafortunadamente, pues no sabes cuánto dinero es mucho porque lo vas, o sea, aumenta tu dinero, pero también tus gastos y lo vas gastando, vas gastando, vas gastando. Entonces, pues estuve metido en el tema de las drogas como desde el 2000 más o menos, 2000 no más, como el 99 un poquito por ahí, desde el 99 hasta el 2003 que en el 2003 pues me sale un negocio, nos dan mucho dinero, como, no sé, como $800,000 en Estados Unidos, y me dice mi socio, tienes que ir para Estados Unidos porque pues, son tus clientes, o sea, tienes que, y yo, ¿cómo? Pero pues no, hay que hacer lo otro, y pues ya, me voy a Estados Unidos, y resulta que el chavo ya me dice, oye, eh, pues no tengo la lana para pagarte ahorita, pero pues mándame mercancía y te pago ahorita. Le dije, bueno, pues págame esto. Entonces le mandamos la mercancía y nos iba a pagar la mercancía esa y nos iba a quedar pendientes los dinero. Entonces tenía que estar yo ahí y al estar ahí fue donde nos pusieron un 4 con la DEA y pues bueno, cuando nos agarran ahí yo me quedé así shock porque no dimensionas las tonterías que haces. O sea, yo tenía en el 2024 años, recién graduado del TEC, o sea, tenía un año de haberme graduado del TEC. Me agarraron en octubre del 2003 y nos grabamos en diciembre del 2002. Teníamos 8 meses, yo creo que. 8 meses. No, 10 meses de estar graduado. Entonces, yo ya estaba casado y tenía una hija recién nacida. Ella nació en julio, Ania, que le mando un beso, que ahorita tiene 22 años. Gracias. Ella nació en julio 13 y a mí me agarró en el 31 de octubre, o sea, tenía 3 meses prácticamente. Entonces, pues cuando caigo a la cárcel fue un proceso donde eh, lo primero que te mandan una celda fría y fea y chica. Y me acuerdo que lo primero que hice fue acordarme de mi papá cuando se hincó ese momento. Y le dije, Dios, pues aquí estoy. Sé que estoy metido en un problema muy grande. Sí, mi papá me dijo una vez que si necesitaba a ti me ibas a ayudar. Ayúdame, te necesito. Y eso fue lo que hice, ¿no? Me acuerdo, abren la puerta y es pues imagínate un edificio de 2 pisos y todas las celdas alrededor y en medio pues sillas y todo eso, o sea, un espacio para la gente caminar y moverse y todo. Y, y estaban leyendo la Biblia, unas personas. Entonces me acuerdo que cuando me abren la puerta y veo el lugar ya más amplio y todo, dije, y voy caminando y veo a las personas que están leyendo la Biblia. Ahí fue la primera vez que oí hablar a Dios. Y Dios me dijo, aquí quiero que estés. Y yo hasta me quedé así como que algo o sea, me llevan a mi celda y en la celda me presentan al compañero de la celda y todo eso, que esto y que el otro. Y ya terminan, se van y me dejan ahí y volteo y pues lo primero que hago es agarro una Biblia y me siento con ellos. Y me puse a leer la Biblia, fue la primera vez que leí la Biblia y me puse a leer la Biblia con ellos. Venían muchos predicadores, venía una persona de fuera
a leernos la Biblia, y personas voluntarios, y empezaban a hablar de darle tu vida a Cristo Jesús. Yo decía, pues, ¿cómo es eso? ¿Ya recibiste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? Y yo, pues, ¿qué es eso? O sea, no, nunca me han hablado de eso. No es que no quería, nunca me habían hablado. O sea, te ponen algo que nunca sabes ni por dónde va. Y yo ya empezaba a leer la Biblia, ya tenía 3 semanas leyendo la Biblia, porque la leía cuando estaban ellos en la clase, en el estudio bíblico que teníamos, que era de puros presos, y luego cuando me iba a mi cuarto, pues la leía. Y luego, cuando venían estos señores, pues venían una vez al día, entonces iba con ellos, entonces ya tenía 3 semanas muy activo. Y cuando me dicen, de hecho hoy que estamos a 28, hace unos días acabo de cumplir 22 años que le di mi vida a Cristo Jesús. Entonces, hace 22 años, me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero un chicano, una persona mediana estatura o baja estatura, pelo canosillo y de esos, de rizos de atrás así, Ujú. y que él decía que era pandillero y se convirtió a Cristo Jesús y todo eso. Y sí se le veía, porque se le veía una vida muy marcada, pero como Dios lo rescató. Entonces cuando le dijo, ¿quieren aceptar a Cristo Jesús en su corazón? Y yo dije, pues, ¿cómo es eso? O sea, y le dije, no, pues sí quiero. Pero yo ya tenía 3 semanas en que más o menos entendía que Dios me estaba hablando, que Dios me estaba llamando, ¿no? Y, y empecé y me acerqué, y ya me acuerdo que me dijo el predicador, bueno, ¿crees que Jesús murió por tus pecados? ¿Crees que eso? Entonces le digo, sí, sí, creo que Jesús es Dios y que murió por mis pecados, y creo, en eso no he tenido nunca ningún problema en aceptarlo. No me digas cómo, pero nunca lo he tenido ningún tema en que Jesús era Dios. Tal vez de las veces que iba a la iglesia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y esa semana esas 3 semanas que ya tenía leyendo la Biblia. Entonces, cuando me preguntan, oye, ¿le quieres dar tu vida a Cristo? Le dije, sí, sí quiero. Y le digo, ¿cómo es eso? Me dijo, mira, pues simplemente dile corazón a Dios, te abro las puertas de mi corazón. Yo conozco que tú viniste al mundo, moriste por mis pecados, resucitaste por mí, y quieres que yo viva para ti y que tú vas a venir por mí. Y yo le dije, pues sí, sí quiero. Entonces, cuando le doy mi vida a Cristo Jesús, cuando tú le abres tu vida a Dios, Dios empieza a producir cambios internos. No son en automáticos, pero son cambios internos. Entonces yo me acuerdo que ahí fue la primera vez que le abrí mi corazón a Dios. Y luego después, eso fue el 26 de noviembre, empecé a leer la Biblia más, con más entusiasmo, con más ganas. Me acuerdo que eh, Dios empezaba a hablar a mi vida y me decía, yo fumaba todavía en la cárcel, y me dijo, ya no quiero que fumes. Y yo me quedé así como que, bueno, pues empecé a dejar el cigarro. Ya no quiero que digas más palabras. A mí nadie me dijo, deja de decir malas palabras. A mí nadie me dijo, deja de fumar. Fue Dios el que me empezó a hablar. Y yo entendía y dije, bueno, y bueno, está bien. Y dejé de hacer muchas cosas que antes hacía, que las veía normal. Y cuando ya después, lógicamente, con el paso del tiempo, te das cuenta que pues todo eso lo enseña la Biblia, muchas cosas. Entonces me di cuenta y dije, pues, ¿sabes qué? Dios me fue limpiando. Pero todavía había muchas cosas que uno no estaba dispuesto a dejarle a Dios. O sea, a dejarle a Dios. Y ahí fue como que te puedo decir, ese segundo reencuentro con Dios, donde Dios habló mi vida, y ahora sí entendí el cómo, el por qué. Ahora sí empecé a entender todas esas preguntas que cuando tuve el accidente en el 98 no tenía respuestas para esas preguntas, ¿verdad? Y ahí fue donde empezó todo. Y ahí en el 2003 en Houston empieza un proceso que me transformó por completo. El chavo que daba la palabra de Dios era un chavo que tenía 6 meses en la cárcel, era un chavo problemático, y que lo habían metido a las celdas de castigo 2 veces por peleonero y por así, y que la segunda vez bajó bien calmado, bien cambiado. Y cuando yo le preguntaba por qué se llamaba Lee, o se llama Lee, un cubano, él estaba preso, y su papá, y me dice, lo que pasa es que allá en la cárcel de castigo conocí a Dios, leí la Biblia un mes entero, y conocí que ese Dios es real, y conocí que Dios me está dando una oportunidad, y bajé de la cárcel y no había un estudio bíblico, y empecé a darlo, y empecé a juntar a estas personas.
Y dije, si Dios pudo cambiar a esa persona, porque vas oyendo cosas a lo largo de noviembre, diciembre y enero que duró él, vas oyendo cosas donde, pues cómo era, y no lo puedes creer que era otra persona en 3 meses. No me tocó mucho más que 3 meses con él, pero era otra persona. Y de repente íbamos a empezar el estudio bíblico y le llaman Elí y su papá. Ya se pueden ir para la casa libres. ¿Cómo? Si traen un problema muy grande. No, pues vámonos, papá. Libres, sí, 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 libres. Y se van libres. Y todos nos quedamos así, pues, ve el poder de Dios. Y en ese momento dice, no, pues ahora quiero dar el estudio bíblico. ¿Eh? Y voltea un señor y dice, no, pues ese chamaco preguntó, yo tenía 25 años, ese chamaco que todos los días está pregunta y pregunta algo, que saque algo de lo que aprendió. Y ahí fue la segunda vez que Dios habló en mi vida fuerte y me dijo, hazlo, yo te voy a ayudar. Y tomé la responsabilidad de hacerlo. Y desde ese momento dije, pues, ¿qué hago? Ya desde ese momento me iba a mi celda, leía la Biblia 6 7 horas al día, pon unas 5 o 6 horas. Y luego iban los grupos de afuera, 1 hora, y luego los americanos terminaron un estudio bíblico, y luego en la noche me la pasaba oyendo predicaciones con los radios que teníamos ahí. Gracias a Dios había muchas estaciones cristianas muy padres, muy buenas en inglés y en español. Ahí conocí una organización que se llama Turning Point, no la de Charlie Kirk, sino otra que es de Turning Point, una cristiana, eh, del pastor Charles Swindoll, creo que se llama. Conocí a David Ormachea, que hoy sigue siendo uno de mis mentores, un pastor chileno, impresionante. Conocí también a varios predicadores evangélicos, y fui conociendo la Biblia más y más. ¿Por qué? Porque tenía que dar algo de comer a las personas que iban el otro día que yo no sabía ni qué onda. Y en ese momento, en la cárcel, cuando caes en una cárcel, tienes bandos a los que te tienes que hacer. Por ejemplo, hay no pandillas, pero bandos. Están los del Valle, que son los del Valle, todos mexicanos que nacieron en Texas y que viven en el Valle de Texas, le llaman los del Valle, los bayucos. Están, y dentro los otros mexicanos, pues se dividen en varios tipos. Hay digámoslo, una organización que no corre con nadie, pero se juntaron, los paisas se llaman, y esos paisas pues se cuidan entre paisanos. Y a mí me preguntaron, oye, pues tienes que estar a fuerzas con alguien, y le dije, no, yo soy con Dios, y con Dios, y con Dios. Me dije, bueno, aquí nosotros en las cárceles respetamos a los cristianos. Si no son bayucos, no son estos, no son aquellos, ni Mexican Mafia, ni nada, respetamos a los cristianos. Pero si te sales del camino, pues te vamos a dar tu merecido por engañarnos. No, pues a mí me puedes hacer lo que tú quieras. Le dije, yo no sabía ni que era cristiano. Le dije, yo le acabo de dar mi vida a Cristo y me está cambiando la vida, y pues listo. Entonces, todas las personas que se sentaban a leer la Biblia, que estaban dando su vida a Cristo, yo era digámoslo, el líder. Porque todos, este chavo nos dijo que también es cristiano, y este chavo nos dijo, y éramos como 15, y yo dije, caray, pues ya era el líder de algo así, ¿verdad? Y pues bueno, ya era responsabilidad de la vida de personas, porque si ellos hacían algo malo, el responsable era yo, ¿verdad? Y al final de cuentas me enganché mucho en ayudar a las personas, ¿verdad? En las situaciones y problemas. Entonces, eh, yo estaba enfrentando un problema que todavía no me hacía mucho el tiempo. Ya cuando voy a corte después de cierto tiempo, pues me dicen, oye, pues estás viendo 21 años. Y yo, ¿cómo? 21 años, sí, pues 21 años por esto y que lo otro. Y, y empecé Dios habló una palabra a mi vida, que es con la frase que te digo que al rato cerramos. Y Dios me dijo, si lo puedes creer, para el que cree todo es posible. Yo había leído la Biblia, pero no me acordaba esa frase, o sea, ese versículo. Y yo lo agarré y dije, pues yo creo que tú eres poderoso para sacarme de aquí de la cárcel, ¿verdad? Pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir creyendo y hay que seguir trabajando en la vida. Había un chavo que dijo, más alto que yo, más fornido que hay pelón, y me dice, yo quiero pues seguir a Cristo, pues órale, vente. Y empecé a platicar con él, ta. Después como un mes, 2 meses, pues ya no, se alejó y empezó a estar con los chavos estos del paisa, se hizo líder de los paisanos él. Y después de un tiempo estábamos sentando en la mesa, y yo estaba en la mesa, llego, me siento y empiezo a comer, y él llega con su plato y me dice, párate, porque este lugar es mío. Y lo veo
Y pues yo siempre me llevaba bien con él. Aunque él había renunciado y dice, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está esto? Y que me diga eso, yo pensé que era algo así como que, párate, hombre, siéntate aquí. No, es que ese lugar es mío. Y ya cuando lo vi así, cuando se puso todo serio y enojado y vi que todos lo estaban viendo, dije, este chavo quiere mostrar su poder para, pues, no sé. Y el vato agarra mi plato y me lo mueve, que te pares, que no sé qué. Me paro y me muevo y me dice otro chavo, que el otro chavo que había estado conmigo preso, me dice, oye, Eren, yo te conozco, ¿cómo eres? Pues pártele su madre, o sea, tú peleas, tú sabes pelear y está grande, pero tú sabes, o sea, has peleado con más grandes que este, porque es un chavo que estaba conmigo metido en las cosas malas antes aquí. Y me dijo, yo te he visto, pues. Le dije, no, Cristo me cambió y, pues no, si él se quiere sentar ahí, que se siente, va. Y yo me voy a otro lugar, como bien a gusto y tranquilo. Y total, entendí que, que a pesar de tener poco con Dios, vas cambiando ciertas cosas y conductas. Vas cambiando muchas cosas que no te das cuenta cómo vas ido avanzando, pero siempre es todo viene a través de leer la Biblia, conocerla y hacerla. Yo aprendí a confiar en Dios en cosas pequeñas. Es decir, hablaba por teléfono con mi familia y mi hija tenía, eh, no sé, tiene fiebre muy alta y que la niña en el hospital y que esto que lo otro. Yo me hincaba, oraba, le decía a Dios, tú eres el Dios Todopoderoso, sánala y restáurala. Y luego como a las 2 3 horas volvió a hablar por teléfono y me dijeron, no, la niña que está muy bien ya, que no tiene nada. Y cositas así que empiezas a ver la mano de Dios. Y eso me ayudó a creer más en Él. Porque Él fue resolviendo mis problemas chiquitos que yo no podía resolver por estar acá. Y Él lo fue resolviendo, lo fue resolviendo. Entonces un día que llegué a la corte, que era mi corte para dictar sentencia, delante del juez, el juez se llama Hitner y le decían el juez, le decían el dime porque daba puros dieces. Ujú. El dime. Entonces, haz de cuenta que pues el juez se la pasa hablando tus cargos y veo la imagen de Jesucristo arriba, es una imagen bien viva y me dice lo mismo, si lo puedes creer, para el que cree todo es posible. Y yo le dije, creo. Y en eso bajo los ojos de la visión que vi y volteo a ver al juez y el juez está peleando con el fiscal. El fiscal es la persona que te acusa a Estados Unidos. El tema es que el fiscal y el juez habían tenido un caso de otro caso la semana anterior y el fiscal quería darle, no sé, X años a la persona y el juez le dijo, esta es mi corte y se va a hacer lo que yo quiero y le doy X años menos. Y el fiscal se enojó y le dijo, pues, bueno, eso fue una semana. Entonces traían pique. Yo no sabía nada de eso, hasta después me lo platica mi abogado y entiendo la mano de Dios. Entonces cuando viene mi tema, que yo estaba en la visión, esto me lo platica mi abogado después, el fiscal le dice, no, el juez le dice, ¿cuántos años le quieren dar? Y el juez, no, pues le queremos dar, pero el fiscal le dice, 21 años. Y luego voltea el juez y dice, ¿ustedes cuántos están pidiendo? 5 años. Y luego el fiscal dice, pero ¿cómo 5 años? O sea, nosotros le queremos dar mínimo, 21, como máximo. O mínimo los 10 años, ¿verdad? O sea, mínimo los 10 años, que es lo mínimo. Y dijo, pero como usted le dijo la semana pasada que este era su corte, hace lo que quiera, pues haga lo que quiera. Así le dijo el fiscal al juez. Y el juez voltea con el fiscal y dice, esta es mi corte, hago lo que quiera. ¿Cuánto estás pidiendo el abogado? 5 años. Para que veas que esta es mi corte, hago lo que quiera, le doy 5 años. ¡Pum! Y ahí fue donde yo aterricé la visión. Entonces yo nomás oigo cuando 5 años, que no sé qué, y yo ya tenía 2 años preso más o menos. Menos el buen tiempo, me faltaban 2 años, un año y medio. Entonces me pregunta el juez, ¿y tienes algo que decir? Y mi abogado me pesca, me dice, no digas nada, nada, nada. Y yo le dije, no, sí tengo algo que decir. Mi abogado dijo, chihuahua. Ya se nos cayeron los 5 años. Y le dije que estoy muy arrepentido de lo que hice y le pido perdón a Dios y al pueblo americano por esto que hice. Voy a ser mejor persona y si algún día puedo remendar el daño, pues aquí estoy. Mientras estoy muy arrepentido de lo que hice y no quiero volver a hacer nada de esto. Y el juez ya se me quedó viendo y me dijo, ok, perfecto, Adrián. Y me dice algo bien curioso, hoy que ahorita te voy para allá. Me dice, oye, por cierto, leí tu carta, gracias por tu carta. Y yo me quedé así, caray. Hace un año atrás, o menos de un año atrás, Dios puso en mi corazón mandarle una carta a ese juez. Y tú podías tener la dirección de ese juez porque están, por cosas del juzgado y lo que tú quieras, están ahí y la puedes tener. Y Dios me dijo, quiero que le mandes una carta a ese juez y le digas que se arrepienta de sus pecados y que acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador.
Entonces yo le mando una carta muy bonita así de que Dios me habló, se la pongo, se la mando, y a la semana le cuento lo que pasó a un amigo, y me dice un amigo que era de Houston, que conoce muy bien todo eso, ahí, un gringo, me dice, Adrián, ¿no sabes lo que acabas de hacer? Y yo, ¿por qué? Porque ese juez es judío. O sea, ese juez es judío, no cree en Jesucristo. Y yo le digo, wow, pues Dios, si que la carta no llegue, pues ayúdame, porque si no me van aquí me van a acribillar. Pasó cierto tiempo y me acordaba un poco de la carta, pero no tanto. Y yo recuerdo que Dios me dijo, tranquilo, ten paz. Entonces, en ese proceso, cuando llega entonces y me dijo lo de la carta, yo me quedé asombrado. Eh, Dios lo único que quiere es obediencia de nuestras vidas, sin importar lo que vaya a venir, porque es la obediencia. Y ahí entendí que es más importante obedecer a Dios, que si tú quieres ver un milagro en tu vida, tienes que obedecer a Dios. Si Dios va a hacer algo en tu vida es porque lo tienes que obedecer. Y así lo dice la Biblia con Abraham, el caso de Abraham y todos, pero especialmente el de Abraham, que dice la Biblia que Abraham obedeció a Dios y por eso él caminó con Dios. Entonces, toda esa parte, pues llega ese tema y donde me dicen, pues ya, o sea, sí, ya son 5 años, ¿verdad? Y yo me quedo así como que asombrado y digo, bueno, gracias Dios. La mano de Dios la veo en todos lados. Y esto me gusta recalcarlo porque no hay conversión sin conocer la palabra de Dios. O sea, no hay persona que me diga, es que me convertí a Cristo y no leer la Biblia. Tú no te has convertido. Tú tienes, si no lees la Biblia, tú no puedes conocer a alguien al quien no has intimidado y no has hecho para conocerlo. Que es lo que me pasaba a mí. Cuando tú lees la Biblia y conoces a Dios, entonces tú lo estás conociendo. Es como que te sientas con una persona y estás platicando con él, lo vas conociendo. Cuando una persona no lee la Biblia y dice conocer a Dios, es una mentira. Es como decirle a una persona, yo conozco a aquella muchacha que está allá, pues no la conozco. Porque no, o La he visto que viene como y las más o menos personas, sé que estudia, pero nunca he platicado con ella, pero la conozco. es como que siempre me gusta hacer ejercicio. ¿Conocen a Luis Miguel? Y, sí, es tu amigo, ¿sabes qué le gusta a Luis Miguel? Que no, lo conozco. Lo conoces de oídas, pero no tienes una intimidad con él, ¿no? Entonces le digo, tú tienes que tener una intimidad con la palabra de Dios para conocer a Dios. Y cuando tú conoces a Dios, eso es la conversión. Cuando tú estás en la disyuntiva de seguirlo o no, porque lo conozco. Y ese es donde tú sigues a Dios. No en basado en lo que yo creo, en lo que pienso, sino en lo que dice la Biblia. Y ahí fue mi reafirmación de conversión. Yo ya estaba decidido a seguirlo, pero, pero cuando le di mi vida a Cristo, pero cuando termino esa plática, reafirmé la palabra de Dios. Y ahorita tengo, ya después de veintitantos años, tengo muchos argumentos por qué la palabra de Dios es verdad, por qué Jesucristo es Dios, que te los puedo tocar muy rapidísimo. O sea, eh, no hay ningún historiador, ningún ateo y no ateo que niegue la existencia de Jesucristo. Ahora, que Jesucristo sea Dios es otra cosa, ¿verdad? Pero que haya existido un hombre que se llama Jesucristo, nunca. ¿Sabes cuántos manuscritos hay de, de Alexandro el Grande y todas esas cosas? No hay más de 200 manuscritos, 150. ¿Sabes cuántos manuscritos hay de Jesucristo? Más de 25,000. O sea, la gente no niega la existencia de Carlomagno con 250 manuscritos y Jesucristo tiene 25,000 escritos por ateos, por no ateos, por los judíos, por los romanos, por los cristianos, por diferentes cosas. Entonces la existencia de Jesucristo no se niega. Y ahí donde tienes que ir al tema de Jesucristo. Jesucristo entonces fue Dios o no fue Dios. Y ahí es un tema donde tú le dices a las personas, ¿cómo comprobar eso? Porque muchas personas te dicen que lo prueben. Y yo le digo, bien sencillo. Tú te pones a estudiar la historia y te das cuenta que había muchas personas que dice la Biblia que se les apareció a más de 500 personas después de su muerte y resurrección y que no negaron la existencia de él. Y cuando tú te pones a los hechos romanos, y te estoy hablando de historiadores como Plino el Grande, y varios otros historiadores, Josefo, y varios otros historiadores romanos, judíos, cristianos o no cristianos, que son historiadores, narraron las atrocidades que les hicieron a los cristianos perseguidos y que ninguno de ellos negó
haber visto a Jesucristo, inclusive que aquí le estaban matando al hijo, a la hija, a la esposa, y él fue el último. Y niega que viste a Jesucristo. Es que yo te puedo decir que no lo vi, pero sí lo vi. ¿Sí me explico? Entonces los mataban por eso. Personas que pudieran haber dicho, pues no lo vi. Es que no te puedo negar el hecho que lo vi. Entonces por eso fue la persecución. Segundo, ¿cómo sabes que Jesucristo es Dios? La leyenda de Carlomagno se escribió, el primer libro Carlomagno se escribió 200 años después de su existencia. La leyenda de Jesucristo, por decirlo así, o la historia de Jesucristo, o el primer libro se escribió a los 6 años de Jesucristo, más o menos, de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas historiadores que hablan de Carlomagno no son testigos oculares. Las de Jesucristo son testigos oculares. Es decir, gente que vivió, lo palpó y decía que Él era Dios. Entonces tú puedes estar segurísimo que Jesucristo es Dios. 100% seguro por esas razones, y hay muchas más razones. Y ya cuando empiezas a ver los cambios en tu vida y a producir las cosas en tu vida. Y de ahí te quedan dos cosas: reaccionar o no reaccionar. Si yo reconozco que Jesús es Dios y que Él es mi Dios y que Él es mi Señor, porque cuando nosotros le decimos a la gente es Salvador y Dios y Señor. ¿Qué significa Salvador? Reconocer que el hombre es pecador y que necesita una salvación, y que Dios, siendo hombre, se bajó, se hizo hombre no para enseñarnos el camino. Claro que sí es algo segundo, pero lo primero que Él vino es a morir por ti, por mí, porque tú y yo no podemos cumplir la ley que Dios demanda para que sea cumplida la ley. No podemos. Entonces Jesucristo vivió una vida perfecta, sin pecado, nunca pecó. Y cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, que estaba no llorando, pero con sudor de de sangre. sangre, Él decía, no quiero morir. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, yo no quiero, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas personas pensaban que era por el sufrimiento. No, Jesús no le tenía miedo al sufrimiento. Jesús no quería, nunca había estado separado del Padre. Él y el Padre son uno mismo, y el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Jesucristo en la cruz le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Bueno, ¿sabes por qué lo abandonó? Porque Él estaba cargando con los pecados del mundo, y Dios no puede estar donde está el pecado. Y porque Jesucristo pagó el precio por esa separación de la vida eterna, Él no quería, porque Él estaba pagando ese precio de la separación. Cuando tú entiendes de dónde Dios te sacó, no de, olvídate las drogas y el alcohol, de que yo no por ser buena persona voy al cielo. Yo no voy al cielo por ser, nadie va al cielo por ser buena persona. Así puede ser tu abuelita que tenga 90 años y es la mejor abuelita. Si tu abuelita no conoció a Jesús, está en el infierno. Eso es lo que enseña la Biblia. Bueno, cuando tú entiendes que tú mereces pero aunque tú no mereces la salvación por obras, sino por creer gratuitamente que Jesús pagó el precio por ti, yo tengo que obedecer lo que Él dice. Y eso es cuando tú lo haces Señor. Pasas de Salvador a Señor. Salvador, ya reconocí la salvación. Ahora eres mi Señor. Tú mandas y yo te tengo que seguir. Ese proceso, tú cuando lees la Biblia, y dice la Biblia, Jesucristo le dice a las personas, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Tú tienes que leer la Biblia. O sea, no es Dios. Tú la tienes que leer. Entonces el responsable soy yo por leerla para ser libre. Segundo, dice Jesucristo, todo el que quiera venir en pos de mí, dice tres cosas bien importantes. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Ok, tengo que tomar mi cruz. No es una cruz de que la tengo que cargar, sino es tu identificación con Cristo. Si tú te subes a un camión con una cruz de 3 metros y 2 de ancho, todo el mundo va a saber que traes una cruz. Bueno, eso es lo que Dios quiere que sepa. Que tú eres cristiano aquí y allá. Que tú eres diferente. No te estoy diciendo que no cometemos errores, pues cometemos errores. Pero te estoy diciendo que no, tú todos los días no te levantes practicándolo y cayendo. Sino porque tú le diste tu voluntad. Yo me negué a mí mismo. Y eso es negarte a ti mismo. Y no solamente es negarte a eso, sino a todo lo que tú tienes por ideología, por sueño, por cosas. Muchas personas me dicen, es que yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello y lo otro. Y siempre les digo, ¿ya le preguntaste cuál es el propósito de Dios para tu vida? Porque muchas veces el sueño que tú crees te aleja de Dios. No, es que y si Dios, hay una filosofía que dice, si Dios te ha puesto un sueño es para que lo sigas. Eso es una de las mentiras más grandes que hay.
Si tú no tienes una relación con Dios, ¿cómo te va a poner un sueño? Tú tienes que tener una relación con Dios. Lo que tú estás siguiendo son tus propios deseos que tú quieres. Ah, pero no son malos. Nadie te está diciendo que son malos. Te está diciendo, ¿estás siguiendo lo que Dios quiere para tu vida o no? Todo lo que Dios hace en tu vida requiere fe. Una de las cosas que Dios me ha llamado a hacer es a enseñar a las personas conceptos de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios define fe de una manera bien sencilla. Creer, confiar y obedecer. Viene la palabra emunaj. Emunaj significa creer, confiar y obedecer. La Biblia menciona que Abraham es el padre de la fe. Cuando tú ves a Abraham, dice la Biblia que Dios primero llamó a Abraham para salir de Mesopotamia o de Ur de los Caldeos, que es lo mismo, que salió de ahí y dice la Biblia que le fue contado por justicia al creer. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es creerle a Dios para tener fe, es creerle a Dios. Pero ¿cómo le voy a creer a Dios si no hablo con Él? La Biblia dice que Abraham pasaba horas buscando a Dios y ese Dios se le reveló y él no tenía la Biblia y él tenía que creer por fe que ese Dios le estaba hablando. Segundo, cuando Abraham sale de ese lugar, él tuvo que aprender a depender y a confiar en Dios. Porque Dios le dijo, quiero que estés errantes por estos lugares, pero toda esta tierra yo te la voy a dar a ti, a tu descendencia. Dice la Biblia que dijo, pues, ¿de qué voy a vivir y todo eso? Y Dios le dijo, confía. Ese periodo duró 20 años en los que Abraham aprendió a confiar en Dios. ¿Ok? Después, Dios le dijo a Abraham, Abraham, vas a tener un hijo, por medio de ti va a venir la descendencia. Y cuando Dios le dio un hijo que se llamaba Isaac, cuando Isaac tenía como 15, 20 años, porque no se sabe la edad exacta, más o menos, le dijo, quiero que me lo entregues en sacrificio. Mucha gente me ha dicho, ¿cómo un Dios va a sacrificar? Digo, no, Dios no dijo que lo iba a sacrificar. Dios dijo, quiero que me lo entregues. Lo que tú más quieres, quiero que lo entregues. Y Abraham dijo que fue y se lo llevó al monte y dejó a 2 criados abajo del monte. Y el niño le dice, oye papá, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Para que el niño le dijera dónde está el cordero, significa que Abraham ya le había enseñado muchas cosas a él de Dios. Para poner un chavito de 15 o 20 años en un altar y amarrarlo, un señor de 120 años, sí, tiene que haber cooperación del chavo. Bueno, este chavo, ¿por qué cooperó Isaac? Porque veía la obediencia de su padre en ese Dios precioso. Y dice la Biblia que Abraham estaba convencido que si él lo mataba a su hijo, él tenía el poder para resucitarlo de los muertos, porque él le dijo que a través de ese hijo iba a venir su descendencia. Y si Dios fallaba esa promesa, Dios era un mentiroso. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que Dios no sabe fallar y que Dios es todopoderoso. Entonces, Abraham dice la Biblia que lo amarró, tan pronto sacó el cuchillo y le iba a matar, bajó un ángel del cielo y le dijo, no lo mates, porque ahora sé que has obedecido a Dios y tienes temor. El proceso de la fe tiene que ver con una finalización de obedecer a Dios. Entonces, cuando muchas personas me preguntan, oye, Adrián, entonces yo tengo fe. Si tú no estás creyendo, confiando y obedeciendo a Dios, no tienes fe. No, es que yo creo. No, lo que tú tienes es una fe natural. ¿Cómo es la fe natural? Te subes al carro, prendes el carro y sabes que va a funcionar. Abre la llave y va a salir agua. Pues sí, eso es una fe natural. No, es que me va a ir bien. Eso es fe natural. No es fe bíblica. La fe bíblica se basa en creer, confiar y obedecer lo que Dios dice en su palabra. Y de ahí no me puedo mover. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el leer la palabra de Dios. Si yo quiero fe, ¿qué tengo que hacer? Leerla. La abro, me quedan 2 opciones, o creerla para confiar y obedecer, o no. Entonces, ahí es donde inicia ese proceso de la fe verdaderamente, que yo les digo a las personas, sin ese proceso uno no se convierte. Me ha tocado muchos miles de personas cristianas que supuestamente son cristianas, olvídate de católicos cristianos, que han creído en Jesucristo. Y tú ves sus vidas y sus vidas son muy distantes de Dios. Y tú le dije, no, tú no creíste en Jesucristo. Tú tuviste un problema y por una emoción viniste a Dios y estuviste pegado por Dios por 2-3 meses, se solucionó tu problema. Y se te olvidó. Y la emoción que tuviste nunca fue una convicción. Y como no es una convicción, tú no creíste de corazón. Y la convicción nace de saber quién es la otra persona, en este caso Dios, y que si Él es Dios y reconozco que me salvó de la salvación y que Él quiere que cambie mi vida y que me niegue a mí mismo y que deje lo que yo estaba haciendo Jesús no vino, Alex, Jesús no vino a hacerte mejor persona.
Tú nunca vas a ser mejor papá, mejor hijo, mejor esto. Jesús no vino a hacerte eso. Jesús vino a que tú te pongas flojito y cooperando con Él. Él viva su vida dentro de ti y tú seas una mejor padre, hijo, lo que tú quieras, a través de Él. No por nosotros. Toda la vida en Dios son procesos. Él te va transformando de gloria en gloria. Entonces, en la cárcel me tocó creer y confiar en Él. Obedecer, lógicamente que vas obedeciendo. Pero el obedecer tiene que ver más con el propósito de Dios para tu vida. Claro que tú vas obedeciendo en las cosas pequeñas que Él te va diciendo. Pero para encontrar tú el propósito de Dios en tu vida, tú primero tienes que pasar por un proceso completo de creer, confiar, para después obedecer. Entonces, sí fue difícil porque sales de la cárcel y todo el mundo te ve de una manera diferente que esto y el otro. Y aparte, es bien complicado porque salir de una cárcel donde tu mundo es y luego ves un mundo con más tentaciones y más cosas y de todo, sí es difícil. Mi ex esposa no era creyente. Una de las cosas que me agradece mi ex esposa es el llevarla a los pies de Cristo y ella conocer que existe un Dios verdaderamente, porque ella se entregó después a Dios. Pero bueno, en ese proceso fue muy difícil. Salgo de la cárcel, gracias a Dios seguíamos juntos, yo buscando las cosas de Dios, ella no quería nada con Dios, ella esperaba que me quedara dormida y ella se iba de antro, de fiesta y todo así, y muchas cosas. Y luego después, por ahí del 2010, 9 o 10, ella se empieza a acercar más a Dios y empieza a conocer a ese Dios tan hermoso. Desafortunadamente después nos divorciamos por diferentes razones. Y ahí yo tuve un bajón, digámoslo que el divorcio me pegó muy duro. Pero bueno, cuando yo salí de la cárcel, quiero platicar este proceso porque también es un proceso de confiar. Cuando salí de la cárcel, pues no tenía trabajo. Y empecé a buscar chamba y chamba. Y nadie te daba chamba ni chamba. Me llega la oportunidad de trabajar para una empresa. Me dan trabajo y me dice el que era mi jefe o iba a ser mi jefe directo, es de Cerralo también. Entonces cuando ve mis datos y todo y me habla y me tuvo la entrevista, después de la entrevista me dice, oye Adrián, tú no eres hijo de Reyes Montemayor, aquel que tuvo un problema en la cárcel. Le dije, chivo, ya valió gorro. Le dije, voy saliendo de la cárcel, ya tengo 6, 7 meses sin trabajo y tengo una hija. Y le dije, no, pues, y Dios me decía, di la verdad, no, pues sí soy. Me dijo, no, hombre, yo te voy a echar la mano. Me echaron la mano y estuve. Fíjate cómo la mano de Dios. Entro para un puesto de una coordinación. Esa coordinación a los 4 o 5 meses corren a mi jefe, traen otro jefe. Me quedo a la mano derecha del nuevo jefe porque no conocía nada. A los 6, 7 meses me ascienden de puesto y me hacen gerente de inteligencia de negocios, que en aquel entonces estaba empezando a funcionar la inteligencia de negocios. O sea, tenía poco tiempo, tenía unos 2 años. Me estaban haciendo director, pero junior, un director intermedio de mercadotecnia, comunicaciones y business intelligence de ese lugar. Cuando viene una empresa americana, fui a una conferencia una vez y pusieron los datos y dejé los datos y en la Cámara de Comercio Americana pues agarraron mis datos y una empresa está buscando un director de marketing. Entonces me llaman de esa empresa, me voy a esa empresa, me hacen director de mercadotecnia y de comercial de México. Y es una empresa en México pequeña, pero a nivel mundial es muy grande, es la número 1 en su ramo. Y luego, fíjate cómo fue, te estoy hablando de eso en menos de 2 años. O sea, cómo Dios me fue prosperando. Y luego pasé otros 2 años con esa empresa. Y luego esa empresa abre la oportunidad en Brasil. Y, oye, ¿no quieres una vicepresidencia en Brasil? Estás en el puesto para echar, pues órale, sí. Dios me dio el favor. Vinieron las personas, me entrevistaron, me hicieron muchas cosas a nivel internacional y califiqué. Vino el presidente de América Latina, me lleva para Brasil, me voy a vivir 2 años y medio, 3 años en Brasil, y que mi ex esposa nunca se fue. Ese fue el tema del divorcio más que nada. Y, y me llevan como vicepresidente a los 32 años. Me querían llevar como vicepresidente, no del área, sino todo el grupo. Una empresa que facturaba $3 billones, pero como yo tenía el proceso en Estados Unidos, bueno, yo no podía regresar a Estados Unidos y el corporativo estaba en Baltimore. Entonces tenía que hacer 2 o 3 universidades que ellos hacen pasar por ese proceso y ellos ya me querían para llevarme en 2 años para allá. Pues eres una opción, pero pues ya llevamos 1 año con el proceso contigo y pues no podemos avanzar y vamos a tener que buscar más opciones. Y total, no encontraron ninguna otra buena opción o no sé Dios. Y luego me volvieron a hablar y me dijeron, oye, pues te queremos todavía en el proceso. ¿Ah? Y ya en esa parte es donde yo me estoy divorciando y me divorcio
y Dios me dice, Adrián, yo no quiero que tus hijos crezcan sin ti. Renuncia, vete para México. ¿Cómo? O sea, manejaba mucha negociación con gente muy importante de Brasil y todo, ya conocía mucha gente. Y Dios me dijo, quiero que renuncies. Y aparte ganando un chalán, un dineral, me dijo, quiero que renuncies y que te vayas con tus hijos, porque yo no quiero que tus hijos crezcan sin ti. Y fue un partaguas y lo obedecí a Dios y me vine para acá. Pasé por una etapa de depresión muy fuerte por mi divorcio. Dios me empieza a hablar otra vez y me dice, ¿vas a dejar que te convierta en el hombre que yo dije que vas a ser? ¿O le vas a seguir así? ¿A ti cómo te habla Dios? Mira, no es como te habla a ti, ni a mí, ni a él, ni a nadie. Dios tiene una forma de hablar. El primer medio que Dios habla es por su palabra. Si tú no la lees, no te va a hablar Dios. No porque Dios no quiera, sino porque tú no la estás buscando. Ahora, si tu mamá te habla por teléfono, ¿cómo sabes que es tu mamá? Cuando contestas y cuando lo escuchas y cuando lo atiendes. Cuando lo escuchas, porque oyes su voz. Lo mismo pasa con Dios. ¿Cómo sabes que es Dios? Porque he pasado tiempo con Dios, dedicado a leer la Biblia, a buscarlo, y he aprendido cómo Él habla. Y que no es mi voz, no es una mente, no es una voz del mundo, no es el diablo, no es esto, es Dios. Cuando las personas aprendamos a pasar más tiempo con Dios, no solamente leyendo, sino buscando la oración. Las personas piensan que orar es pedir, pedir. No, la oración tiene, pedir es la punta del iceberg. El otro 90% es esperar en Dios, estar escuchándolo, buscándolo, 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 buscándolo. Y cuando uno aprende eso, con el paso del tiempo, se va a dar cuenta cómo habla Dios. Y Dios habla de tres maneras. La más fácil que Él habla, por medio de la Biblia. Tú estás leyendo la Biblia y de repente sientes el pedradón y donde Dios te está hablando te está diciendo esto. Y tú dices, ok, Señor, lo voy a hacer. La segunda manera que Dios habla es con una paz interior que viene de adentro. O yo le llamo el semáforo de Dios. Voy a hacer algo. Mucha gente espera una voz audible o espera un milagro. Eso no va a pasar. Puede pasar, pero no es la forma en que Dios habla. Entonces cuando tú le dices a Dios, Dios, voy a hacer esto, Dios espera que lo busques en oración. Y yo lo busco, Dios. Y cuando Él me empieza a llenar, no un ratito, 1, 2, 3, 4 días, una semana. Y si en esa semana yo tomo tiempo dedicado, Señor, voy a orar esta mañana, estos 15, 20 minutos, una media hora, en este tema. A lo largo del tiempo, Dios me empieza a dar paz. Y yo entiendo que fue Dios. Y todo sale muy bien. Dios. La tercera forma en la que Dios habla es con una voz audible. La forma, voz audible de Dios es cuando Dios habla a tu vida, pero Él te empieza a hablar porque hay temas muy específicos que Él quiere hacer en tu vida y por temas de que no estás leyendo la Biblia, por temas de que no lo estás escuchando, por mucha distracción, Estás distraído. Él te empieza a hablar y te habla esa voz muy fuerte que tú sabes que es Dios. Y así es Dios, todos nos habla y Dios está al alcance de todos y a todos nos habla por igual. No hay porque uno que sea pastor, el otro maestro. No, a todos nos habla Dios por igual. El tema es la dedicación de uno a buscarle de Dios. Entonces, cuando uno busca de Dios, Dios siempre te habla. O sea, y una de las cosas que Dios me empezó a hablar, yo estaba en un punto muy bajo de mi vida y Dios me dijo, ¿vas a dejar que yo te convierta en el hombre que yo dije que tú vas a hacer, que vas a hacer? ¿O vas a seguirte lamentándote así? Y le dije al Señor, no, sí quiero. Empecé a llorar, a llorar, a llorar, pero no llorar de malo, sino de ese llorar donde estás liberando. De decirte gracias, porque a pesar de que te puse en pausa y a pesar de todo lo que yo viví, todavía me sigues buscando. Gracias, no tengo cómo pagarte el que tú estés aquí y que me estés levantando y que me sigas estando aquí a pesar de todo lo que he vivido y que para la sociedad puedes ser alguien relegado porque te divorciaste, dejaste tu trabajo, muchas cosas, ya no tienes éxito, todo eso, o lo que tú quieras, y tú me sigues llamando porque tú dices que tienes algo para mí. Gracias. Y eso se llama gracia. No lo merezco, pero tú me lo estás dando porque lo quieres dar. Y ahí es donde le dije a Dios, aquí estoy. Le digo, Dios, yo sé, yo te conozco y contigo no es nada medias, porque la Biblia lo dice, si me eres tibio te vomito, necesitas ser frío o caliente, o te decides o no, porque el que dice que sí pero está en medio, no es. Le dije, yo te conozco y tengo que tomar una decisión, y mi decisión siempre va a ser elegirte a ti, pero si digo que elegirte a ti, entonces tengo que seguirte.
Y empecé otra vez a buscar más de Dios, empecé a leer más la Biblia, empecé a hablarle a las personas más de Dios, esto y que el otro. Me tardé porque Dios, en parte del 2017 y 2018, sanó mis heridas emocionales de mi divorcio, pero bastante, porque es Dios el que restaura las emociones y todo. Y yo le dije a Dios, la parte final de 2018, te voy a obedecer. Las demás etapas de mi vida eran obedecer a Dios por procesos, pero ahora viene la parte donde Dios te dice, ¿qué le llamas obedecer? Al propósito de Dios para tu vida. Tú no estás aquí en la vida, Alex, ni nadie de nosotros, para vivir la vida. Nosotros no venimos a vivir la vida. Si nosotros entendemos a vivir la vida como trabajar, reproducirme y esto y enseñarle cosas buenas, estamos mal. No estamos perdiendo en la vida verdadera. La vida no es esta. La Biblia nos enseña que Dios va a acabar este mundo, va a llegar el fin de este mundo y Dios ya hizo una nueva Jerusalén, un nuevo mundo donde no hay maldad, donde no hay violencia, donde no hay pecado, donde no hay esto, aquel otro, pero solamente las personas que decidieron seguirle van a estar ahí. ¿Qué te hace pensar a una persona que nunca buscó a Dios, aunque sea buena persona, que le está diciendo a Dios que quiere estar allá, cuando aquí en la tierra no quiere? Es ilógico, ¿cierto? Bueno, y Él no dejó tampoco una salvación tan difícil para que nosotros, es que es difícil. No, Él lo único que te dice es, cree en Jesucristo. Cambia tu vida, deja que Él cambie tu vida a través de lo que Él hizo por mi palabra. Síguelo. ¿Vas a batallar? Sí. ¿Vas a avanzar 10 pasos? Sí. ¿Vas a retroceder 3? Sí, pero avanzaste 7. Y vuelves a avanzar 10, retrocedes 3. Ya avanzaste 14. No estás en el mismo lugar donde estás. Lo que Dios llama pecado es a vivir una vida practicando el pecado. Dice, oye, ¿cómo peca una persona que ya está muy madura en Cristo? Por ejemplo, tú, Adrián, ¿cómo pecas? Hay un versículo que la Biblia dice, todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por omisión. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Hay otro versículo que dice, todo lo que no proviene de fe y duda es pecado. Todas nuestras dudas son pecados. Y todo eso son pecados. Entonces, pero no es un pecado para decir, pecador. No, es un pecado para decir, Señor, soy humano, reconozco tu gracia. Gracias por hablarme que estoy dudando esto, que el otro. Ahora tengo que salir de tu mano de esa situación. Y Dios siempre te tiene la mano. Entendí que todos, la humanidad, está llamada a venir a Cristo. Pero no toda la humanidad quiere venir a Cristo. No todos. Y el que viene a Cristo tiene un propósito. No porque aquel que no vino, no, también el que no vino a Cristo tiene un propósito, pero tu propósito es encontrado en Cristo. Es donde se revela. Si yo juego a ser cristiano, católico, y voy a la iglesia nomás y esto y que lo otro, no estoy entendiendo el propósito de Dios. Estoy yo jugando a vivir una vida buena. Pero no es así. Dios nunca diseñó la vida. Lee la Biblia y te vas a dar cuenta que Dios nunca diseñó la vida así. Él diseñó la vida porque este mundo se va a acabar. Y Él quiere que más personas lo conozcan a Él. Y ese es el propósito de Dios. ¿Cómo hago para que más personas lo conozcan? Y es donde viene el propósito específico de cada quien. El objetivo es el mismo para todos. El cómo es donde viene el propósito de Dios para tu vida. El obedecerlo te cuesta y te va a costar todo. Te va a costar dejar todo lo que tenías. Yo había formado una empresa de consultoría de negocios. Tenía 3 pequeñas empresas, de una consultoría de negocios y otras cosas de venta. En el 2019, en junio, me acuerdo que Dios me dijo, deja el negocio de la consultoría. Me iba bien. Deja las otras 2 empresas que tienes, véndelas y sígueme. Yo le dije, Señor, ¿cómo? En ese entonces mi hijo tenía 8 años y la otra tenía, nació en el 2003, ponle que 16, por ahí 17. Señor, ¿cómo? Deja todo y sírveme. Ya te restauré otra vez, te levanté, te sané y ahora quiero que me obedezcas. Deja todo. Vendí mis empresas, las 3 empresas. Pasé 5 meses, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, buscando a Dios. No escuché nada de Dios en 5 meses. Y uno puede decir, ¿dónde está Dios? Me habré equivocado. Escuché cosas en mi mente, jamás pensé eso. ¿Sabes por qué? Porque yo sé, por la relación que tengo con Él, que Él me llamó, pero sé que tenía que ser paciente para esperar en Dios. Llega el 2019, perdón, en noviembre, y me dice Dios, una amiga me dice, oye, va a haber un evento de una profeta que va a venir de España. Me dice, Dios, quiero que vayas. Y costaba como 1,700. Le dije, bueno, va a venir 3 días. Voy a ir, voy a escucharla
Y si los 2 primeros días, de acuerdo a tu palabra, sé que es profeta, entonces me hablas tú y me confirmas tú lo que tú sabes que está dentro de mi corazón. Porque un verdadero profeta no te habla algo que tú no conoces. Te habla lo que está dentro de tu corazón, que tú ya buscaste con Dios y que te está dando más claridad. Entonces viene esta persona y el primer día así, con lupa. Segundo día con lupa. Y le dije, Señor, y aquí tengo los audios, porque me lo grabaron. Señor, ya vi que esa mujer es profeta de Dios. Háblame. Llego, me siento, la tercera persona, tú, una sala de 300 personas. Tú te llamas Adrián Montemayor, ¿va? Y me dijo, tú has pasado por muchas renuncias, has tenido que renunciar a muchas cosas, y muchas cosas, y Dios ve tu sacrificio, y Dios quiere que sigas adelante, y Dios esto que el otro. Y luego me dijo, veo que le estás hablando a un muchacho, así, 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 y nosotros le está hablando un amigo que se llama Nemesio, que lo conoció en la prepa, que Dios lo estaba sacando del masonismo, que el masonismo también es algo diabólico, lo estaba sacando del masón, a él quería buscando a Dios. Y él te está haciendo caso y cosas. Entonces, llega el final y me dice, y ve un niño, se llama Santiago, mi hijo. Y Dios me ha dicho que le ha dado un manto para hacer esto, para hacer lo otro. O sea, Dios va a hacer con él grandes cosas aquí, que esto, que lo otro. En ese mismo día, mi papá tenía una oficina que rentaba, se le quemó la oficina y no iba a ir al lugar porque tenía que atender a los bomberos. Y dije, pues ya para qué voy. Dios me dijo, no, deja ahí que es eso que se va a quemar, no te preocupes, ve para allá. Pasan 2 meses y digo, pues ¿cómo va a estar esto? Me la pasé orando, orando. Y Dios me dijo, aquí quiero que hagas una iglesia. Que una iglesia no es un edificio, sino un conjunto de personas. Quiero que empieces a hacer una iglesia. Y empiezo con la iglesia. Renté un lugar, nadie iba. Primer mes. El segundo mes me la pasé llorando, Señor, ¿qué está pasando? O sea, me equivoqué, ¿qué hice? Dime. Y Dios me dijo, no, espera. Le dije, este es el último mes que voy a rentar este lugar. Si no vienen personas, yo no lo rento. Empezó a aparecer una familia, empezó a aparecer otros, empezaron a aparecer esto, aquello, lo otro. Hoy día somos como casi 40 y tantas personas. Ya tenemos, vamos para 6 años. Todos ellos son cristianos sólidos y firmes, gracias a Dios. Y estamos ahí, empezamos. Y luego Dios me dice, empieza la pandemia. Y Dios me dice, quiero que vayas a repartir comida a la gente en la calle. Y le digo, Señor, pues no tengo ingresos. Y todavía voy a 2,000, 3,000 pesos. A repartir lo que tengo. A lo que tengo. Y, y empezamos a repartir en la calle comida. Una de las experiencias que tengo muy marcada, que siempre la menciono, es, estamos repartiendo lonches. Y había un señor, bueno, tenía como 46, 47 años. Hace 6 años tenía 40. Entonces, pero un ex militar. Y que está fuerte así. Pero andaba todo drogado y todo mal y querían dinero para drogarse. Y Dios me dice, quiero a ese. Y hasta volteo y lo veo así. Le digo a Dios, no, Dios, échame todos los de acá, pero ese no. Y Dios me dijo, a ese quiero, Adrián. Y yo sabía que en mi corazón me estaba hablando y que no es una voz audible, es una voz que viene adentro. Y yo le dije, ¿seguro, Dios? Y me dijo, sí. Y donde me doy la vuelta, él ya venía preparado como para sacar algo. Y me doy la vuelta y lo veo y le agarro la mano. ¡Pum! Me acuerdo bien. Y le dije, ¿quieres ser salvo en el nombre de Jesucristo? Se me queda viendo y empieza a llorar. Y me dice, sí, ¿qué debo ser? Y él empezó a hablar de Jesucristo y crees. Y él estaba endemoniado. Cuando él repite conmigo, él recibe a Cristo Jesús en tu corazón. Un demonio no puede hablar de Jesucristo. Y él decía, en el nombre de Jesús. Y se volteaba y reaccionaba otra vez. Y decía, suéltanos, ¿qué estás haciendo? Suéltanos, suéltanos. Y es donde me di cuenta que estaba endemoniado. Y le dije, en el nombre de Cristo Jesús te ato y déjalo. Y pasaron 2 veces así, hasta la tercera le dije, en el nombre de Jesús. Y él recibió a Cristo Jesús, cayó hincado, quedó llorando, se quedó ahí. Yo me seguí repartiendo comidas. Ya nos íbamos en el carro y de repente viene corriendo él. Y donde venía corriendo, como loco,
se hinca. Y le digo, no, no te hinques, solamente Dios. Y me dice, no, es que no sabes lo que hiciste. Me salvaste. Y todo esto. Y bueno, fue Dios y así quedó. Entonces, pues bueno, esa parte me quedó muy, muy grabada y, y entendí que lo que estaba haciendo era algo que Dios me estaba llamando. Y de ahí empezamos a la fundación, empezó la fundación, empezamos a ayudar a comunidades marginadas que Dios me fue llamando, Dios fue trayendo personas al lado mío, tanto para discipularlas y otras para crecer en la fundación. Y luego en la fundación empezamos a construir una casa para unas personas que vivían en la calle y de repente, oiga, ¿quién nos quieren donar? Teníamos todo el dinero en 3 días, ya nomás era construirla. Empezamos a ayudar a colonias marginadas, empezamos a ir a comunidades marginadas, nos proponen un comedor infantil que está en FOMR 35. La fundación se llama Compasión, Centro de Ayuda al Prójimo AC, y la iglesia se llama Cuartel de Dios. Este, y Dios me empieza a organizar y me dijo, quiero que crees una fundación. Creamos la fundación. Gracias a Dios, hace 2 semanas o 3 semanas ya nos dieron la carta donataria. La carta donataria es donde yo puedo recibir donaciones deducibles de impuestos de empresas y personas. Y es un proceso que el gobierno de AMLO, pues, no sé, pues si había 100, quitó 80 y tantas y quedan pocas. Es un proceso donde nosotros no lo buscamos, gracias a Dios. El gobierno vino y nos buscó por hacer bien las cosas. Pero bueno, entonces se viene la fundación y empezamos con comedores, empezamos con ayudas a personas de comunidades. Hoy en día tenemos la comunidad del Ranchito, donde estuvimos un año trabajando con ellos. Todavía seguimos trabajando con ellos, pero estuvimos un año todos los sábados trabajando con ellos, llevando despensa, la palabra de Dios, ayuda, todo. Entonces, si tú me preguntas por alguien del Ranchito o alguien del Ranchito específico necesita ayuda, yo ya sé quién es Manganito y Sutanito. Y luego estuvimos de ahí, nos fuimos a una comunidad que se llama Pesquería, en Los Dorados de Villa, y también un año. Y luego estuvimos la última comunidad trabajando con Arroyo el Obispo en Santa Catarina. Y a todas las comunidades, yo sé quién es Manganito, Sutanito, y sé que si necesitan algo, ya sé qué es lo que es, o sea, qué es en realidad. Pero mi chamba es más preparar personas para desarrollar con excelencia las razones de su existencia. Eso es mi trabajo. Entonces, yo ahorita, por ejemplo, todo lo que la vez en la fundación, yo lo empecé, trabajé, pero ahorita yo no lo mantengo. O sea, preparé personas para que estuvieran ahí a cargo, lo hicieran y lo hacen. Voluntariamente todos. Pero ahorita Dios me ha dado la gracia para pastorear la iglesia que tengo y dentro de ese pastor de la iglesia, pues sí necesita estar con las personas y lógicamente hay esa preocupación, pero, pero el llamado no, el llamado es muy, muy, muy diferente y yo los entiendo, los comprendo y pues bueno, estoy muy a gusto en el lado donde estoy y todo. Me encantaría, sí, me encantaría, pero cada vez entiendo más el rol que Dios me ha dado o el llamado. Y la fundación dentro de la fundación, tiene 4 áreas específicas. La primera área que requiere más operación es el centro de rehabilitación. Tenemos un centro de rehabilitación para adicciones, contra las adicciones. Tenemos puros hombres, más o menos 50 personas por mes, donde 10 a 10 personas no les cobramos nada. Las otras 20 les cobramos algo simbólico para ayudar a la fundación. Las otras 20 o 20 y tantas les cobramos tal vez el 70-80% para ayudar a la fundación y se vayan solventando cosas. Donde te digo que hay personas que no pagan nada, gente de la calle que recogemos de la calle. ¿Quieres? Sí, y los ayudamos. Porque la fundación requiere mucho gasto. O sea, el mismo está regulado bajo el gobierno, la Secretaría de Salud, y te pide psicólogo, psiquiatra, te pide nutriólogo, te pide Médicos. médicos y muchas otras cosas que tienes que tener como requerimientos. Los comedores infantiles, que son 2 comedores, uno en Monterrey y uno en Guadalajara, y después viene el apoyo a comunidades, que todos los tenemos ahorita. Por ejemplo, esta semana fuimos a repartir despensa y ropa a las 3 comunidades, al Ranchito, al Obispo y a Dorados de Villa. Y una vez por mes vamos cada sábado con los niños a hacer una tarea de enseñarles más de Dios a los niños y llevarles juguetitos y cositas de esas. Y la cuarta es a personas con situaciones de calle. Cada 14 días salimos una brigada a hablarles de Jesucristo a las personas de la calle y llevarles algo de comida sencilla, porque no puedes llevarles despensa porque pues no es así, porque son personas de la calle. este
en el cuadro de Monterrey, en el centro de Monterrey, y vamos y les ayudamos. Y hay muchos que se quieren venir al centro de rehabilitación y se vienen y pues ahí los ayudamos. Todo. La iglesia está ahorita, vamos en Carretera Nacional, tengo un gimnasio box y en ese gimnasio box ahí nos juntamos los domingos a las 11 de la mañana en Plaza El Vergel. Y la fundación está en entre Diego Montemayor, entre Washington y 5 de Mayo, en el centro de Monterrey, ahí al lado de la Macroplaza, por ahí está muy cerquita. Entonces ahí siempre personas me preguntan para dejar cosas o centro de acopio, pues está muy céntrico para todas las personas que vengan de cualquier parte, la verdad no te toma más de media hora en ir a dejar las cosas o lo que las personas nos quieren ayudar con donaciones y pues bueno. Vamos a poner ahí todos los datos en la descripción para que, pues, si gustan acompañar a conocer más a Dios, al mensaje que tienes tú para ellos o que tiene tu comunidad para ellos, los puedan acompañar y adicional a esto lo que quisieran ellos aportar a cualquiera de estas asociaciones o si quisieran ser partícipes con su tiempo, porque a veces no necesariamente tiene que ser algo material, pero pudiera ser algo de tiempo, si hay algún doctor, si hay algún que quisiera como colaborar de alguna forma, pues que se ponga en contacto contigo. Tenemos nosotros una dinámica muy sencilla. Nuestros invitados les pedimos que nos dejen una frase, pues que a lo mejor de alguna manera les haga sentido con todo esto que están haciendo, con todo lo que nos platicaron y que nos platiquen un poco y nos expliquen de esta frase. Entonces te voy a pedir que nos regales esta frase para el programa. Entonces, Adrián, ¿cuál es la frase que nos vas a regalar? Es la misma frase que Dios me mantuvo en la cárcel, o sea, la que me ha ayudado toda la vida, bueno, no toda la vida, desde que conocí a Dios, que se llama para el que cree todo es posible, y es un versículo bíblico que está en Marcos capítulo 9, versículo 23, y Dios te está retando, nos reta todos los días a creerle a Dios, para ver cosas imposibles en nuestra vida. No sé cuál sea la situación que muchas personas estén pasando, puede ser un divorcio, puede ser adicciones, puede ser incluso personas que están muy dañadas por las cosas de la vida, las violaron, las golpearon, las maltrataron, cosas demás, etcétera. Simplemente otras personas que dicen, bueno, el abandono de mi papá o esto que el otro, o de mi mamá, lo que sea. Ese tema, siempre les digo a las personas, para Dios no hay nada imposible, pero dice la Biblia, para el que cree. ¿Cuál es tu chamba? Creerle a Dios. Y Dios empieza a hacer lo que parece ser imposible, posible a tu vida. Yo me quedo con 3 cosas: tener fe, confiar y obedecer. Así es, oh Dios. Por ahí va. Y bueno, pues te quiero también regalar algo que es un detallito de parte de la producción y del programa. Gracias. Y me gustaría que lo vieras y lo leyeras y a ver si te hace sentido lo que dice ahí, porque lo tomé. Yo sé que eres muy activo en redes sociales, por ahí también pondremos los datos para que te sigan. Y es algo que me llamó mucho la atención de lo que has publicado. Gracias, la verdad está muy bonito la caricatura, gracias a los dos. Y aquí fue una de las frases que Dios habló también a mi vida y me dijo una vez: conviértete en el tipo de persona que sepa la gente que yo soy bueno. Y dijo, ¿cómo hago eso? Y la única forma que entendí eso es viendo la vida de Jesucristo. Y la vida de Jesucristo nos dice, yo vine a servir. Y yo, siendo mayor que todos ustedes, que los discípulos, yo le estoy lavando los pies y estoy sirviendo. Y la mejor razón de decirle a la persona, o que la persona vea que Dios es bueno, no es diciéndole, es haciendo cosas buenas por las personas. Y es ahí donde las personas empiezan a entender verdaderamente cómo es posible que esta persona que pudo haber estado en su casa haciendo esto y el otro, esté ahorita aquí conmigo haciendo algo bueno para mí. Y eso es esta frase: sé la razón para la que alguien crea que Dios es bueno. Y la única forma es dándole tu amor a otras personas y ayudándolos. Pues muchas gracias por compartir tu testimonio y creo que estás en ese camino de mostrarle a Dios a las personas con tu testimonio y con tus hechos. Gracias. Y la última pregunta, ¿con qué te quedas de esta charla, de esta entrevista? Hay varias cosas. Una, me gusta mucho el espacio que has abierto para que más personas puedan conocer cosas buenas y
interesantes en la vida para que más personas puedan construir sobre eso su vida, porque te digo que hay muchas cosas muy feas en las redes sociales, otras cosas basuras, y contenido verdaderamente que edifica hay poco. Entonces me llevo de esta plática que hacen contenido que edifica a las personas en diferentes áreas de la vida, pero que al final de cuentas te produce en las personas el accionar a algo bueno, ¿no? Pues te agradezco mucho y invitadísimo en siguientes episodios para que ya sea que nos compartas algo de tu comunidad o sigamos teniendo personas valiosas como tú a través de ti, para que nos compartan también sus testimonios. No, gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, pues agradecerles que estén aquí con nosotros en el Dharma de Darme. Como les digo siempre, pónganle like, denle seguimiento, suscríbanse al canal. La idea es compartir este tipo de vivencias y aprender un poco de todo esto que sucede a nuestro alrededor y que muchas veces no estamos prestando atención. Los esperamos en siguientes episodios y bendiciones para todos.